Alan también introdujo directamente la divinidad en las reglas del cielo y la tierra, y también separó su propia alma. Después de la aparición de la divinidad del océano, todo el mar original también comenzó a hervir, después de todo, estaba relacionado con el océano y el agua. Bajo la bendición del mar original, puede provocar diferentes efectos cuando se integre al mundo. Alan separó directamente las almas en el interior y las conectó directamente con las profundidades del mundo. La divinidad también desapareció frente a Alan, y la sensación de hormigueo durante la fusión no apareció en absoluto. También sentí un hormigueo al fusionarme con la divinidad de la tierra antes, pero ahora no lo siento en absoluto, y el cuerpo divino es realmente demasiado fuerte. Espero que después de la fusión, el dios del océano no me decepcione. Con anticipación en los ojos de Alan, descubrió que los dioses del océano también estaban directamente integrados en el mundo. La ley del vigor también descendió directamente a su cuerpo, y la ley del mar fue mucho más clara cuando se usó. A juzgar por la situación actual, deberían abrirse paso hacia los dioses de 3 estrellas, pero aún no han aparecido y el reino absoluto aún no ha aparecido. La divinidad del océano también tiene texturas unidas por el cielo y la tierra, y la divinidad de la tierra también tiene texturas. Finalmente, el dios del océano se ha integrado en el cuerpo y el siguiente paso es cultivar el dominio. Las palabras sobre el campo absoluto también son muy importantes, y el poder divino requerido en el medio también lo es, y es necesario para la calidad del poder divino. Naturalmente, no hay necesidad de preocuparse por el poder divino en el mar original. En su opinión, el poder original del dios del mar es el poder divino de más alta calidad. Primero condense el poder y las leyes divinas, y luego comience a construir el dominio. Las palabras sobre la estructura del dominio estaban en su mente, y Alan también comenzó a susurrar de acuerdo con el territorio absoluto o el método de cultivo. Ilumina el espíritu del cielo y la tierra antiguos y usa mi sangre original para construir el dominio. Mientras Alan susurraba, todo el mar de origen también comenzó a estabilizarse, y el poder divino también se convirtió directamente en 10 estrellas desde su mente. Después de la aparición de las 10 estrellas, el poder divino en el cuerpo desapareció a una velocidad extraña, y todo este poder divino ya había pasado al cielo y a la tierra. El dominio absoluto otorgado por el sistema debe estar relacionado con los tiempos antiguos, y los tiempos antiguos son definitivamente la era de esos dioses antiguos. Y puede imaginar el poder de este campo, Alan también directamente sumergido en el mar de origen. El poder divino circundante comenzó a desaparecer a la velocidad del ojo desnudo, como si existieran 90 canales en él. Alan tampoco esperaba que el consumo del poder divino fuera tan exagerado, e incluso cayó al cielo y a la tierra con las 4 leyes. Ya sea que cuando se condense el dominio absoluto, se dejará caer el mar fuente. Después de que ha pasado un día completo, la absorción del poder divino aún no se ha detenido y, bajo su observación, el mar de Yuanyuan de hecho ha descendido un poco. Este tipo de rastro es mucho más poder divino del que Alan ha absorbido en el pasado, aunque no sé qué tipo de lugar es el mar original. El dominio absoluto ya ha formado un rastro simple en su mente y se han presentado las 9 posiciones de la divinidad. Es solo que las posiciones de los 9 dioses están muy ocultas y solo Alan puede ver claramente dónde están los dioses. Incluso después de ser liberado, el enemigo no puede conocer la posición de la divinidad en sus dominios. Con la desaparición del poder original del dios del mar, los rastros del dominio en su mente se volvieron cada vez más obvios, y la gran coerción también emanó directamente de él. Debe saber que la divinidad aún no se ha colocado en el dominio, pero la coerción tiránica en el dominio se libera directamente. El dominio proporcionado por el sistema es realmente demasiado poderoso. Realmente no sé cuál será el efecto después de liberar el dominio. Alan estaba muy entusiasmado con esto y el siguiente paso fue colocar la divinidad adentro. Alan sacó directamente la divinidad de la tierra en su mente y la colocó directamente en el dominio absoluto. Justo después de que la divinidad de la tierra apareciera en el cielo sobre el dominio, cadenas invisibles bloquearon directamente la divinidad de la tierra, sin importar lo que hiciera Alan, era inútil. Sabe que una vez que la divinidad entra al campo, no se puede sacar, porque el poder que existe en los dioses es el mismo. Luego, desde entonces, la fuente del mar también ha disminuido a un ritmo alarmante, y Alan, quien colocó la divinidad, naturalmente no se da cuenta de los cambios en el mundo exterior. Luego, la siguiente vez, apareció una pupila colorida en el cielo del mar de Yuanyuan. El interior de las pupilas mostraba crueldad y frialdad, y los ojos se posaron directamente en Alan. Interesante, los dioses humanos ya dominan los 4 dioses, y solo los dioses lo han hecho hace mucho tiempo.
Olvídalo, te daré los últimos 5 años, o mi mar original será absorbido por ti. Parecía haber una criatura susurrando en la pupila, pero no salió del cielo. Es solo que durante el cultivo, Alan tenía otros sentimientos en su corazón, como si solo le quedaran 5 años en el mar original. De lo contrario, las reglas aquí lo repelerían instantáneamente. Afortunadamente, se han cultivado todos los dominios de su cuerpo. Después de que se bloqueó la divinidad de la tierra, también cayó directamente en una de las posiciones de la divinidad, y la ley de la tierra también cayó lentamente en el dominio. Después de todo, todavía es un dominio y el reino de Dios no se ha condensado. Si quieres cambiar el dominio, es completamente imposible. En el primer momento, Alan ya sintió claramente el poderoso poder en el campo, siempre que libere el campo, puede aumentar directamente una estrella. Además, este tipo de estrella única no está sujeto a ninguna supresión, y también es el efecto de la retroalimentación en el campo, que es completamente diferente a la necesidad anterior de unir la ley y la tierra. Entonces Alan puede aumentar directamente una estrella después de consumir algo de poder divino. Una estrella es suprimida bajo la coerción especial de la tierra prohibida. En particular, la potencia intermedia disminuye constantemente. Este tipo de campo es como el de Wang no suprimiendo esos efectos negativos. Luego, a partir del momento siguiente, fue el ministro quien volvió a encerrar a la divinidad del océano en el dominio. En todo el dominio, las leyes divinas del mar y la tierra se fusionaron entre sí y finalmente cubrieron directamente el dominio. Una vez que se vea afectado por el dominio, será suprimido y sujeto a la ley de la tierra, y la ley del mar seguirá erosionándose. Los dos pueden limitar la fuerza del enemigo en 1 o 2, y el ataque del dominio en sí no se ha liberado, el enemigo puede morir en manos de Alan. Cuando Alan colocó el dios del océano dentro, habían pasado unos 3 años, y solo faltaban 2 años antes de salir. En cuanto a los dioses restantes, es imposible caer en el dominio, porque es necesario abrirse paso hacia los dioses de 3 estrellas. Los siguientes preparativos casi estaban terminados y la conciencia de Alan fue sacada directamente del campo. Sus ojos también miraban directamente al cielo, el poder divino en el mar original comenzó a bañar su cuerpo y el dominio fue liberado de su mente por primera vez. El alcance se expandió directamente de 1 metro a 100 metros y finalmente se fijó directamente en un alcance de unos 10.000 millones de metros. Este tipo de rango es básicamente una posición fija, y si quieres continuar extendiéndote, necesitas tu propio poder divino para sostenerlo. El alcance del primer dominio condensado es mucho más exagerado que el de otros dominios de dioses, y Alan está muy satisfecho con este rango. Esta distancia puede cubrir todo el continente y luego la ley se puede utilizar para controlar el interior del continente. Se puede decir que después de que Alan apareció en el cielo estrellado, pudo llevar el continente al cielo estrellado y moverlo. Este tipo de ayuda es realmente genial para él. Originalmente, Alan también dominaba el método de cultivo de los dioses, como el método de sacudir la tierra, y el efecto sobre la bendición de la ley ya no existe. Porque se usa con la ayuda del método del terremoto, y el efecto es completamente similar al poder de su propia ley, y los pergaminos anteriores son los mismos. Después de regresar, entregue esos pergaminos directamente a Cruz Ian, siempre y cuando continúe mejorando el poder del campo en el futuro. Si hay más medios para que 003 fortalezca a los dioses, sería una muy buena opción para el usarlos él mismo. Después de que el dominio emergió por completo, parecía que él mismo había sido reconocido por el mundo, y su propia fuerza también se había abierto paso directamente hacia el poder divino de una estrella. Parece que no hay cambios en el cuerpo, pero se puede ver por el poder divino que tanto el poder divino como la ley son más fuertes. Los niveles de los dioses también se reflejan aquí, y el poder divino y las leyes liberadas por cada uno tienen efectos completamente diferentes. Después de llegar al dios de las 3 estrellas, fue directamente repelido por una fuerza existente en el mar original. Los ojos de Alan se oscurecieron y supo que la última vez que Yuan se fue hacia él había estado exhausto. Cuando reaccionó, también apareció directamente en un espacio y había 2 portales frente a él. A la izquierda está el portal extremadamente oscuro. A primera vista, parece que hay dioses malignos o varios peligros en su interior. Alan sabía que moriría si entraba por el portal izquierdo con su fuerza, pero en un abrir y cerrar de ojos parecía ser solo un portal negro. También tiene muy claro en su corazón que el portal de la izquierda es el siguiente lugar peligroso, y solo los dioses de 5 estrellas pueden entrar. Porque todos necesitan llegar a las 6 estrellas y quieren encontrar sus propias oportunidades desde dentro. No necesito estar tan ansioso,
la entrada a la tierra prohibida también está en el mundo fuente, y debería irme cuando baje. Se estima que no entrará aquí por mucho tiempo, hasta que llegue al Dios de las 5 estrellas. Definitivamente entrará en las profundidades de la tierra prohibida, pero quiere ver qué tipo de secretos existen en su interior. Después de pensar en esto, también apareció directamente en el portal blanco de la derecha y luego entró directamente al interior en un solo paso. El brillo blanco también envolvió directamente su cuerpo, y Alan se vio aparecer frente al portal de bronce en un abrir y cerrar de ojos. La idea del mundo fuente apareció en su percepción, y Anye y los demás parecían estar en la isla. Su cultivo ha alcanzado el nivel máximo de una estrella, y desde que los grilletes de cada uno de ellos desaparecieron, la velocidad de cultivo ha sido mucho más rápida. Si no hubiera grilletes en el continente, su velocidad de cultivo no se quedaría atrás de la de los demás. Después de que el actual Alan les limpió todos los grilletes, también pusieron un pie directamente en la cima de los dioses de una estrella. Anye, tú y los demás estáis practicando a buen ritmo. Después de que Anye y los demás escucharon la voz del emperador, también volvieron sus miradas hacia el cielo. También vieron que el aura que emanaba del cuerpo de Alan se hizo más fuerte y no se atrevieron a mirar al emperador durante mucho tiempo. Parece haber un color hormigueante, Afed, en sus ojos. Debes saber que todos se han convertido en dioses y solo miraron al emperador Alan por un tiempo. Alan ha liberado silenciosamente el poder del dominio y el interior natural de la tierra y los dioses del mar han quedado cubiertos. De lo contrario, el poder divino de ambos sería absorbido por el dominio, y Alan sabía por el secreto cuán poderoso era el poder del dominio. A continuación, planeo ir al cielo estrellado. El dios probablemente ya esté en camino. Cuando salió del mar original, sintió claramente el peligro en la oscuridad y no sabía si el sistema se lo recordaba en secreto. Después de que Anye escuchó a Alan contarle al cielo estrellado y la llegada del dios, su corazón se llenó de pánico. Todos saben lo poderoso que es ese dios, y Alan también mató al clon del dios antes. Pero ahora la fuerza de Alan también será más fuerte y será mucho más fácil lidiar con el dios del hielo. También vio las expresiones de todos, pero no pensaba hablar de ellas. A juzgar por la batalla anterior con el dios del hielo, debería ser alrededor del dios de 5 estrellas, y es un error especular que el dios de 6 estrellas. En la tierra prohibida, vio que muchos dioses habían caído dentro, y esos dioses habían sido completamente tragados por los dioses extraños. Quizás también sea posible condensar esos dioses mediante la ley de absorción, y él no tiene muy claro este mundo. Emperador Alan, sé por la memoria de la divinidad de la sabiduría que hay otro mundo fuera de nuestro continente. Me contaste todas las novedades sobre ese continente. Por boca de Bill, Alan supo que su continente era una tierra sellada, y parecía que algunos dioses usaban la ayuda del mundo para sellar a los dioses malvados. Es solo que este tipo de tierra sellada es realmente demasiado pequeña en comparación con otros mundos continentales. Sería bueno tener una tierra sellada en 100 mundos. Los seres humanos en la tierra sellada equivalen a ser criados en cautiverio, y se puede decir que no hay cultivo ni fuerza en absoluto. Incluso en el mismo nivel, la fuerza no es tan buena como la de las criaturas de otros mundos, y hay una brecha entre los gigantes dorados. Parece que hay algunos dioses en ese mundo, y los dioses de la sabiduría parecen haber caído de ese mundo. Con solo 2 frases, sabía claramente lo que estaba pasando en ese mundo. Sería imposible para Alan trasladar directamente el continente a las cercanías de ese mundo. Mientras el continente esté cerca, los dioses definitivamente lo encontrarán. Entonces todos ustedes se quedan primero en el mundo fuente, Bill, tampoco aparecen en el continente. La figura de Alan también apareció directamente en el continente, el poder del dominio se liberó directamente y, después de la aparición del dominio absoluto, percibió las reglas del mundo. Originalmente, la fuerza de los dioses y espíritus de 2 estrellas no podía sentir las reglas que existían en este mundo, y había leyes en cada mundo. Bajo el dominio, descubrió que las reglas de este mundo parecen estar completamente incompletas y muchas de las reglas intermedias han desaparecido. Incluso si todos los grilletes internos se hubieran roto antes, algunas leyes faltantes no podrían reponerse. La tierra sellada no fue simplemente sellada por el dios del hielo. Parece que ya ha refinado la mayoría de las leyes del mundo siguiente. Al final, debería estar restringido por este mundo, dejando atrás un clon para proteger este mundo. La tez de Alan también se volvió sombría, especialmente los medios para proteger a los dioses del lugar sellado son muchos. Luego su figura también apareció directamente en el aire y luego miró directamente al continente central de abajo.
Los dos poderes divinos contenidos en el dominio se liberan directamente y todo el continente también está bajo el control del dominio. Mover. El continente de abajo comenzó a moverse casi en el segundo siguiente y se movió directamente hacia la izquierda a unos 10.000 metros. Simplemente moverlo consume una gran cantidad de poder divino en el cuerpo de Alan, y la velocidad de este consumo es realmente demasiado exagerada. Debes saber que tu propio poder divino ya es muy alto, y la calidad del poder divino es muy alta, y ha consumido aproximadamente una décima parte de él en este momento. Es temporalmente imposible pensar en mover el continente por un margen grande. Alan no pensó que mover un continente sería mucho más difícil de lo que imaginaba y, como no podía hacerlo, podía ir a otro mundo a explorar. Entonces el mundo fuente quedará en este continente. De todos modos, es imposible que los dioses de 5 estrellas entren después de abrirse paso. Incluso si es para dejar entrar a otros dioses, está completamente bien, porque si acudes a otras hermanas mayores para buscar oportunidades, será una pérdida de tiempo. Alan también regresó al mundo fuente y convocó directamente a la Legión de No Muertos, a Cruz y a otros. Cruz organizó que algunas personas heredaran el Imperio Alan y nosotros nos iremos a otro mundo. No te preocupes demasiado por el Imperio Alan, nuestro objetivo es convertirnos en un dios. Alan ha visto que algunas de las personas restantes no están de acuerdo en sus corazones, porque en primer lugar no les fue fácil derribar el imperio. Cuando todos se conmovieron al enterarse de la práctica de convertirse en dioses, Ann y Cruz se convirtieron en dioses con la ayuda de Alan. Mi señor, acerca de esos nobles y príncipes del imperio, una vez que nos vayamos, ¿sucederá? Cruz sabía que tenían un contrato de juramento y que no habría ninguna restricción después de que se fueran. Debido a que el otro poder del contrato está en Alan y en él, si esos nobles e imperios quieren actuar, me temo que el imperio Alan no existirá. Está bien, hay muy pocos recursos en este mundo. Después de mi investigación, solo el poder divino del mundo todavía nos es útil. Alan negó con la cabeza directamente. Básicamente, se llevó consigo al ejército de no muertos cuando se fue esta vez, así como a Cruz y Ann. El legendario Vigimes y otros dragones gigantes no son demasiado importantes, aunque algunos los proporciona el sistema. Nada en él es de gran valor y puede considerarse como lo último que le dejó al Imperio Alan. Lo más importante es que no necesita el poder de la fe, parece que al final el reino se convertirá en el reino de Dios. Incluso si solo necesita fe, el nivel de cultivo de los seres humanos en todo el continente es realmente demasiado bajo, e incluso el surgimiento de la fe no lo ayudará mucho. A partir del mes siguiente, Cruz también entregó el imperio directamente según la intención del emperador Alan. Por supuesto, Cruz también entregó el imperio a un santo de 10 estrellas, cuyo talento aún no es significativo para todos en la Legión de los No Muertos. El santo naturalmente estaba lleno de emoción, también sabía que había grilletes en el mundo y Cruz no dijo nada sobre más cosas. En cuanto al mundo fuente, solo trajeron a Anie, y en cuanto a esos alquimistas, sería mejor vivir en el mundo fuente con tranquilidad. Si quiere abandonar el mundo fuente, puede aparecer en el continente. De todos modos, después de que se vaya, no le importarán muchas cosas en el mundo fuente. Ahora solo la divinidad y muchos recursos sobre los dioses son muy importantes para él. Alan liberó directamente el dominio, envolvió a todos directamente y apareció directamente en el cielo sobre el continente. La Legión de los No Muertos y otros vieron que saltaban directamente en el aire y vieron claramente las estrellas y la turbulencia espacial en el cielo y la tierra más adelante. 0. Pide flores. Por el flujo turbulento, incluso sintieron un aura peligrosa. Sin la ayuda del dominio del emperador, todos morirían en el aire. Y todavía no se han convertido en dioses, y les resulta simplemente imposible sobrevivir en el cielo sobre el continente. Ann y Cruz también saben claramente lo peligroso que es el mundo sobre el continente, se requieren al menos dioses de 3 estrellas para poder caminar en el espacio turbulento. El consumo de su poder divino con estas pocas personas no es nada, todo está bajo su control. Todavía hay muchos meteoritos flotando en el flujo turbulento del espacio que se avecina, y si hay algún descuido, una estrella de los dioses caerá en el interior. Debido a que aparece una ley especial en el meteorito, parece tener el mismo aliento que la ley de la muerte. -0. De todos modos, estos no son el foco de atención de Alan. De todos modos, tiene un dominio en su cuerpo, por lo que no hay necesidad de preocuparse por el peligro de los meteoritos. Alan los llevó directamente a la turbulencia espacial, y los meteoritos en el medio también habían caído al campo.
Luego, el dominio lo convirtió en polvo en un instante, y las leyes de la existencia en el interior también fueron completamente absorbidas por el dominio. Al mismo tiempo, el área cubierta por el campo es de aproximadamente 1.000.000 de metros, lo que no supondrá ningún peligro para Annie y los demás que se encuentran dentro. Emperador Alan, ¿es este el medio del reino de los dioses? Annie también miró a Alan con admiración, porque también sabía lo difícil que era cultivar en el campo. Especialmente si el poder divino consumido requiere al menos todo el poder divino en un continente, o si uno tiene muchas piedras divinas en la mano. Después de todo, ya se han cultivado al nivel de dioses y espíritus, y las piedras divinas necesarias en el medio son realmente demasiadas. Sí, los dioses de 2 estrellas deben controlar el dominio antes de poder llegar al de 3 estrellas. Respecto a la pregunta de Annie, no intentó encubrir nada, es solo que el dominio absoluto se ha integrado perfectamente en el cuerpo ministerial. Sin el dominio absoluto dado por el sistema, incluso si se lo dan, no podrán practicar, y esto también es una limitación del sistema. Cuando todos se movían rápidamente en el cielo estrellado en el campo de Alan, caminando de un lado a otro, Alan y los demás llegaron a la puerta del medio de un área en blanco. Aquí no hay turbulencias espaciales, pero también es un cielo estrellado silencioso. Sin turbulencias espaciales, hay poderes y leyes divinas en el cielo estrellado, pero ni las leyes ni el poder divino pueden ser absorbidos por las turbulencias espaciales. Hay que decir que esta situación es realmente demasiado extraña. Alan tampoco tiene idea de lo que pasó en el medio confiando en el campo. Parecía que era realmente demasiado especial y Alan gradualmente extendió el dominio. Después de alcanzar cientos de millones de metros, todo el cielo estrellado quedó cubierto y el poder divino del interior había sido absorbido por la fuerza por el dominio de Alan. Con el dominio, la velocidad de absorción del poder divino es mucho más rápida que antes, y Alan está muy satisfecho con esto. De hecho, el campo es un poco más rápido que antes. Alan sabía que la ley 410 y el poder divino que existía en este espacio se extendían desde el turbulento flujo del espacio. Se puede ver que hay un lugar estable en todo el cielo estrellado, y todavía hay una distancia muy grande del mundo que Ann mencionó. Después de que todo el poder divino en el cielo estrellado fue absorbido, continuó moviéndose hacia el cielo estrellado que tenía delante. Justo cuando el dominio estaba bloqueado en el rango fijo original, de repente vio una tierra muerta frente a él. Alan tardó directamente con la gente durante un mes antes de que llegaran cerca del continente de Atsalans. También vio la situación del condenante de Atsalans al confiar en el dominio, y no había voluntad del cielo ni de la tierra en él. Además, hay densos esqueletos por todas partes en el interior, y hay rastros de leyes por todas partes en el suelo marchito y desmoronado. No sé cuánto tiempo ha pasado desde el colapso de este continente. Este mundo casi no tiene valor para mí. Alan pensó que podría encontrar otras cosas sobre los dioses de este mundo, pero desafortunadamente el interior de este mundo está completamente ruinoso. Con respecto a la situación en el continente, Annie es completamente ignorante y son absolutamente incapaces de ver la situación en el continente con su conciencia. Después de que Alan conoció la situación en el continente, los tomó y abandonó este espacio directamente. Luego busqué el resto del lugar y rápidamente me mudé, porque el mundo que Ann mencionó aún tenía que ser encontrado. Como no sabía si el dios podría encontrarlo, cuando el dios del hielo se fue, el objetivo debería ser la divinidad que estaba sobre él. También hay otros dioses que tienen una sola divinidad, y Alan lo tiene muy claro. En ese momento, los dioses del hielo ya habían recibido los recuerdos traídos por los avatares y no les importaba mucho la desaparición de los dioses malignos en el continente. En cambio, puso sus ojos en el humano en su memoria y vio de un vistazo que había 4 divinidades en el humano. A juzgar por la situación de los 4 dioses, es realmente demasiado impactante. A juzgar por los registros de la antigüedad, es extremadamente bueno que un dios tenga 2 divinidades. Junto con los diferentes dioses que he dominado y la comprensión de las leyes, los 2 dioses son naturalmente mucho más fuertes que uno solo. Y a partir de entonces también pensó en otras situaciones, o era porque ese mundo era diferente. La tierra sellada, o la tierra abandonada por los dioses. La figura del dios del hielo salió del vacío paso a paso, y el tiempo y el espacio se congelaron, aunque fuera un espacio turbulento. Yo, Dimoluo, no he aparecido en mucho tiempo, no sé si esos pequeños dioses todavía recuerdan mi reputación. Dimoluo miró fijamente el lugar en la memoria con los ojos, y una capa de campo de hielo cubrió instantáneamente el mundo circundante. El alcance alcanzado ya abarca varios dominios estelares, y los dominios irradian directamente en línea recta. Después de que Dimoluo movió el mundo donde se fue Alan,
Su figura apareció en el cielo al instante. Es realmente un mundo débil y todavía puede dar a luz a santos de 10 estrellas. Dilomo también encubrió sus propias leyes y luego cayó directamente al interior con un toque de poder divino. Debido a que todavía necesita encontrar un ser humano con una divinidad, de todos modos, es imposible liberar el poder divino en sus manos. Este mundo no se puede romper en sus manos. No sé cuánto tiempo estuve buscándolo. En opinión de Dilomo, será un instante, no esperaba que todos los imperios estuvieran en manos de Alan. Este imperio también se llama Imperio Alan, y Dilomo sabe que no es fácil tener 4 dioses. La siguiente vez, cayó en el mundo diferente del dios maligno sellado, y cada mundo diferente bajo el dominio no pudo escapar, y lo vio directamente. Hay humanos en la mayoría de los diferentes mundos, pero el aura de los dioses malignos en el interior ha quedado en el largo río del tiempo. Debería ser arrebatado por la turbulencia espacial después del colapso del mundo diferente. Cuando su ley entró en el mundo fuente, su expresión se volvió complicada. Debido a que existen leyes de sabiduría y fuego en el mundo fuente, hay 6 dioses en total. ¿Dónde está este lugar? En realidad, hay 6 dioses. Dilomo estaba realmente sorprendido por Sensen. Sabía que este mundo fuente debería ser el lugar donde surgió el llamado Alan, y cubrió directamente este mundo con la ley. Hay 4 leyes en el océano que bloquearon el interior, él directamente rompió las 4 leyes con un resoplido frío, y luego la figura apareció directamente en el interior. Porque sintió el sabor de cosas familiares en él, y parecía ser lo mismo que las cosas en la memoria de la antigüedad. Parece ser la entrada a un lugar prohibido y prohibido. Al principio no pensó demasiado en suprimir el lugar sellado. También era una tarea en la alianza de dioses y, al final, también era una flor divina que podía ser recompensada por la tarea. O para ayudar a reprimirlo durante 5000 años, o no hay dioses malignos en este continente. Simplemente lamentó no haber explorado directamente todos los demás mundos al principio y necesitaba algún medio para bloquearlos nuevamente por otros medios. Es solo que su fuerza al principio estaba solo en la cima del dios de las 3 estrellas, y su cultivo había llegado a un momento crítico. Ahora, su corazón está lleno de arrepentimiento nuevamente, estos 6 dioses deberían pertenecerle. Cuando entró al mundo fuente, nadie se dio cuenta, ni él notó que todos los esclavos del mundo estaban saliendo y cambiando. La coerción en el océano no fue nada para él en absoluto, y cuando vio la parte posterior del portal de bronce, su expresión se llenó de emoción. Se dice que la tierra prohibida puede ayudarlos a poner un pie en los dioses de 6 estrellas, y en realidad hay muy pocos dioses de 6 estrellas en la alianza de dioses. La fuerza de los dioses de 6 estrellas era realmente demasiado débil, y miró el portal de bronce con miedo en su corazón. Dilomo de repente pensó en los registros antiguos sobre lugares prohibidos. Los lugares prohibidos son los lugares donde se entrenaba y promovía a los dioses antiguos. Después del estallido de la guerra de los dioses en la antigüedad, muchos lugares que eran beneficiosos para los dioses han desaparecido. Al final, la legendaria Tierra Prohibida quedó completamente atrás, como si solo los dioses de 5 estrellas fueran elegibles para ingresar a la Tierra Prohibida. Ahora solo se ha cultivado hasta el nivel medio de los dioses de 5 estrellas y su comprensión de la ley del hielo no es muy buena. Naturalmente, lo entienda al mismo nivel o no, ha decidido encontrar a ese dios humano. Mientras tengas los 4 dioses en tus manos, no tendrás que preocuparte por el resto. Porque también puede integrar completamente el poder interno de los 4 dioses en su cuerpo. Bajo su control, la ley del hielo comenzó a extenderse salvajemente hacia el mundo circundante, con el poder de la ley del tiempo en el medio. Debido a que estos dioses ya se han cultivado hasta convertirse en dioses de 5 estrellas en 05, pueden usar otras leyes si no quieren usar la divinidad. En comparación con las palabras de la divinidad del tiempo, hay una gran brecha y consume mucho poder divino. Para tener esas divinidades en sus manos, no tiene que preocuparse por estas cosas. Dilomo envolvió directamente a todo el continente, revelándole la situación reciente en el continente. La mayoría de ellos cayeron en la entrada del mundo fuente, porque la ley del tiempo parecía estar bloqueada después de caer en el mundo fuente. No importa qué medios usara, no podía permitir que la ley del tiempo entrara al mundo fuente. Pensó que fue causado por la Tierra Prohibida. Debido a que solo las cosas legendarias pueden detenerlo directamente, en cuanto a otras cosas, no se lo tomó en serio. Confiando en la ley del tiempo, ya ha visto claramente las figuras de Alan y otros. En este momento, el artefacto que oculta el cuerpo de Alan casi ha desaparecido. Esta vez, el cuerpo principal de Dilomo llegó aquí. Si fuera un clon,
Tal vez no fuera posible encontrar la ubicación de Alan. Sin embargo, descubrió que después de que la figura de Alan alcanzó el cielo sobre el continente, también desapareció directamente en el vacío. También resulta difícil encontrar la ubicación de Alan a partir de la turbulencia espacial, porque la turbulencia espacial es realmente demasiado especial. Puede cubrir directamente las figuras de los dioses de forma natural, a menos que pueda atravesar a los dioses de 6 estrellas. Confiando en los medios de los dioses de las 6 estrellas, podría encontrar la figura de Alan. Sabía que Alan debería haber ido a un mundo nuevo. De lo contrario, no habría llevado a todos directamente a la turbulencia espacial, y el imperio Alan ha sobrevivido. Alan no esperaba que ya hubieras llegado al dios de las 3 estrellas y que el poder del dominio hubiera sido dominado. Confiando en la ley del tiempo, Di Luomo también vio claramente que existen leyes de tierra y mar en el dominio. Debes saber que los dominios que formó son todos leyes únicas y es completamente imposible tener una segunda ley. Debido a que todas estas son restricciones que aparecen en el mundo, Di Luomo sabe que todas están relacionadas con las circunstancias especiales de Alan. Una cosa que ya adivinó en su corazón es que Alan debería haber entrado directamente a la Tierra Prohibida. Él sabe que hay un mar de origen en la Tierra Prohibida, porque el mar de origen está lleno de poder divino. Con la existencia de un enorme poder divino, Alan puede llegar directamente al nivel de los dioses de 3 estrellas, de lo contrario, es absolutamente imposible con los recursos de este lado del mundo. Parece que la Tierra Prohibida es definitivamente cierta. Primero debo tomar las 4 divinidades en mis manos. Di Luomo también pudo encontrar la ubicación de Alan a partir del flujo turbulento en el espacio, y el dios de 5 estrellas definitivamente tiene la capacidad de rastrear la ubicación de Alan. Foto. Di Luomo también liberó directamente la ley del hielo y cayó directamente al portal de bronce. Los reprimió directamente a todos, porque temía que otros dioses descubrieran la Tierra Prohibida. Casi todas las tareas aquí se pueden completar y Di Luomo ya ha menospreciado la flor de los dioses. Porque el valor de las 4 divinidades es mucho mejor que el efecto de la flor divina, después de que existe la Tierra Tabú. También renunció a querer destruir el continente. La Tierra Prohibida es realmente demasiado importante. Después de que Di Luomo apareció en el aire sobre el continente, recordó la dirección en la que Alan y los demás se fueron hace un momento y rápidamente entró en el espacio turbulento. La velocidad de consumo del poder divino del turbulento flujo del espacio también se está acelerando, y la ley del tiempo solo se puede utilizar en un rango pequeño. Aunque su propia velocidad también se ha reducido mucho, Di Luomo desapareció gradualmente en el turbulento flujo del espacio. Justo cuando Di Luomo avanzaba hacia la posición de Alan, quien fue elegido fuera de la turbulencia espacial, escuchó una voz entrecortada en su mente. El artefacto oculto ha sido espiado por fuerzas desconocidas y se ha roto. La voz del sistema también sonó directamente en la mente de Alan, y también fijó su mirada en dirección al continente. Parece que el dios del hielo apareció en el cielo sobre el continente y me ha espiado. Alan sabe que el dios del hielo es un dios de 5 estrellas y es normal cubrir el arma mágica si no se puede cubrir. 693. Alan continuó confiando en el dominio para absorber las leyes del cielo estrellado y el poder divino, lo que también compensó el consumo de moverse con todos. Annie Cruz también están practicando en el campo con las piernas cruzadas y no tienen muy claro qué le pasó a Alan. Alan llevó a la gente a mudarse durante otro año completo, tiempo durante el cual utilizó las 4 leyes para borrar constantemente sus propios rastros. Y esparcirlo por todos lados para confundir al dios del hielo detrás de él. Después de entrar al cielo estrellado, sabiendo que la turbulencia espacial puede bloquear completamente la percepción de las leyes, incluso la deducción se vuelve difícil. El tiempo necesario en el medio será de al menos varias décadas, y la velocidad de la migración de Alan también se está acelerando. Casi todo se ha acelerado a una velocidad asombrosa y la frecuencia de los impactos de meteoritos en el campo también es constantemente extremadamente rápida. Después de todo, Alan ya es muy consciente de los peligros en la retaguardia, por lo que debe acelerar y entrar directamente a ese mundo. Hay dioses en el mundo que se avecina, y a los dioses del hielo les resulta difícil encontrarlo nuevamente. Alan también puede pensar en ello en su corazón, y los dioses del hielo ya conocen la existencia de la Tierra Prohibida. En este caso, probablemente no se lo diría a otros dioses, simplemente se dejaría a sí mismo la oportunidad de la existencia antigua. Si tu cultivo es similar, puedes intentar poner la divinidad en el cielo y la tierra, donde puedas percibir claramente la ley. En el camino, Alan también descubrió claramente cómo cultivarse es mejor, siempre y cuando la divinidad caiga al cielo y a la tierra.
Puede tener una mejor comprensión y práctica de la ley, porque la divinidad en su dominio siempre ha aparecido en el mundo. Después de mucho tiempo, ya ha determinado que este tipo de cultivo es de gran beneficio para él. Anne y Cruz también intentaron imprimir sus divinidades en el mundo, y luego descubrieron directamente que sus propias fortalezas también mejoraron continuamente a una velocidad extremadamente rápida en el tiempo siguiente. Además, la velocidad de absorción de la ley ha aumentado demasiado rápido y ambos ya se han cultivado hasta la cima del dios de una estrella. En el medio, estaba Alan guiándolos a los dos sobre cómo practicar a los dioses, y dos fuertes alientos de dioses brotaron del cuerpo. Después de que Alan vio que ambos comenzaron a abrirse paso, las dos leyes en el campo suprimieron directamente su aura. Al poder encontrar el mundo de los dioses y los espíritus temprano, pueden tener una comprensión más clara del cultivo de los dioses y los espíritus. Depender simplemente del sistema para recompensar los ejercicios no es suficiente, parece que además de saber más sobre las cosas del continente. Parece que las cosas sobre los dioses son completamente desconocidas, aunque Alan tiene 4 divinidades y poderosas zonas de poder. La forma de utilizar la ley y el poder divino depende casi todo de la memoria de la divinidad, y el poder de la ley se utiliza instintivamente. Si no tienes las 4 leyes, no tendrás la cadena de leyes, y la cadena de leyes única es realmente demasiado débil para usarla. También es imposible tratar con esos dioses en absoluto, especialmente los dioses que han estado practicando durante mucho tiempo y tienen muchas formas de existir. Cuando los dos se abrieron paso, Alan también concentró su poder divino directamente alrededor. La legión de no muertos y otros también los miraron con envidia, ya que sintieron el aliento de los dioses en los dos. Sabiendo cuán exagerada es la brecha entre santos y dioses, incluso bajo la presión de los dioses, no pueden sobrevivir. Tanto la maestra como Cruz han llegado a los dioses de 2 estrellas. Pensábamos que los dioses eran solo leyendas de hace mucho tiempo. Los dioses actuales también aparecieron frente a nosotros. Las palabras del inmortal número 1 estaban llenas de exclamación. Al principio, era solo un santo, pero ahora se ha convertido en un santo de 10 estrellas. Comparado con el nivel que nunca pude imaginar en el pasado, y mucho menos ver a los dioses con mis propios ojos. Si quieres convertirte en un dios, debes ser leal a Alan y ningún dios se los llevará contigo cuando te vayas. Me temo que ningún dios en el mundo puede compararse con Alan, y la mayoría de los dioses no mirarán directamente a los humanos. Existe una diferencia natural entre dioses y humanos y nunca traicionarán a Alan. Alan no sabía lo que estaba pasando por la mente de todos modos, no lo pondría en su mente. Alan vio que los dos habían absorbido el poder divino cercano en sus cuerpos y que el aura de la divinidad también se había estabilizado. En ese momento, también vio un cinturón de meteoritos más adelante, que bloqueaba directamente el camino. No importa desde qué posición sea posible atravesar el cinturón de meteoritos, de lo contrario no podrá pasar. Cada meteorito es portador del gran poder, y los dioses sin dominios morirán si entran al interior. Pero con la fuerza de Alan, no se preocupa en absoluto por esas cosas. Los numerosos meteoritos que tiene delante no significan nada para él. Es solo que el poder divino gastado en el medio es un poco, hay otras cosas que no pueden afectarlo en absoluto. Después de que Alan acercó a Anya y a los demás al campo de meteoritos, también vieron claramente el impactante grupo de meteoritos que se encontraba delante. Cubriendo el cielo y bloqueando el sol, ni siquiera la turbulencia espacial ya existe aquí, y todo el grupo de meteoritos no puede ver la fuente ni el final en absoluto. Como si separara este lugar del cielo estrellado opuesto, Alan también vio claramente los cambios en el cielo estrellado opuesto. A través del grupo de meteoritos, se puede ver vagamente la brillante luz de las estrellas en el lado opuesto, y este tipo de luz de las estrellas es realmente demasiado impactante. Las numerosas estrellas del lado opuesto son todas más brillantes que aquí y hay vidas en el medio. Parece haber un continente allí, pero debido a la obstrucción del grupo de meteoritos es imposible ver más. Es un poco especial que no haya turbulencias espaciales cerca del grupo de meteoritos y Alan no pueda ver demasiado confiando en el poder de la ley. Los ojos de los dioses pueden ver que hay algún poder divino cerca del grupo de meteoritos, y todo lo demás ya no está allí. Parecía que había una fuerza en la oscuridad que bloqueaba directamente el avance. Alan reunió el poder divino en su cuerpo y comenzó a moverse hacia el grupo de meteoritos. Después de entrar en el enjambre de meteoritos en el campo de la ley, innumerables meteoritos se estrellaron locamente hacia el campo. En este momento, Alan también ha reducido el alcance del dominio a 1 kilómetro y, después de esto, el poder del dominio se puede elevar al nivel más poderoso. El meteorito continuó cayendo sobre el dominio,
emitiendo rugidos y crujidos, y finalmente fue aniquilado por completo por el dominio. ¿Dónde vieron Anya y los demás una escena tan aterradora? El área alrededor del campo también explotó directamente bajo el bombardeo del grupo de meteoritos. Alan también está tomando el dominio y se desplaza constantemente hacia el exterior del grupo de meteoritos, y la velocidad de consumo del poder divino en el medio también se acelera constantemente. Afortunadamente, el campo se ha reducido a un cierto rango y el grupo de meteoritos es mucho más amplio que el rango de detección del poder divino. Alan también tardó 3 meses completos en salir del grupo de meteoritos y había un cielo estrellado brillante frente a él. Todo el cielo estrellado está lleno de majestuosa vitalidad y sin la restricción de la piedra del meteorito, Lee, se puede ver claramente el altar que existe frente al continente. Se puede decir que todo el cielo estrellado está lleno de un fuerte poder divino y el aliento de la ley, y desde aquí parece que no hay turbulencia espacial. Parece que el lugar en el que se encuentran es un lugar caótico y la brecha entre los dos es realmente demasiado grande. Al mismo tiempo, Alan sintió un tipo diferente de aliento de ley en el mundo frente a él, porque parte del aliento de ley existe en el mundo. Algunas leyes tienen rastros, lo que demuestra que estas leyes fueron promulgadas por los dioses, y Alan sabía que debía tener cuidado en el futuro. Nadie sabe por qué aparecieron los dioses en el continente, y cuando su dominio cubría el frente, también sintió la figura humana en él. Según los registros de la divinidad de la tierra, los dioses siempre han sido hostiles a los humanos y es imposible para muchos humanos vivir en paz. O tal vez los dioses de la tierra tienen su propio egoísmo y, de acuerdo con las condiciones dichas por los dioses de la tierra, los dioses malignos también deberían ser contados. Justo después de matar al dios maligno, el carácter que le dio la divinidad de la tierra no estaba completo. Después de que la divinidad de la tierra fuera marcada en el cielo y la tierra la última vez, descubrió que el alma del dios de la tierra no parecía haberse disipado por completo. Las almas de estos dioses ya han entrado en la divinidad, ¿cómo podrían desaparecer por completo? Por ejemplo, en el caso del dios maligno Vil, incluso si el cuerpo no existe, puede restaurarse completamente confiando en la divinidad. Alan no lo mostró en su expresión cuando pensó en esto, como si el dominio absoluto tuviera restricciones sobre la divinidad de la tierra. De hecho, la conciencia ya nació en la divinidad de la tierra, y el alma del dios de la tierra ya ha estado dormida en las profundidades. Finalmente dejé la tierra sellada y puedo recuperar mi divinidad. El dios de la tierra también puede sentir a Alan afuera. La turbulencia espacial también suprime su alma y, después de despertar, puede ver claramente que Alan casi ha impreso la divinidad de la tierra en el cielo y la tierra. Alan casi ha dominado la divinidad de la tierra, y todavía le quedan medios en el medio. Los dioses de la tierra tampoco esperaban que Alan pudiera salir del turbulento espacio, todo esto parece realmente demasiado extraño. 313. Realmente no esperaba que tu fuerza fuera más fuerte de lo que imaginaba, y ya deberías haber alcanzado al dios de las 3 estrellas. A los dioses de la tierra no les importa esto en absoluto, porque el poder absoluto de la divinidad ya está en sus propias manos. Cuando Alan se abra paso en el futuro, podrá volver a tener la divinidad de la tierra en sus manos. Los dioses de la tierra solo vieron la fuerza levantada por Alan, pero no pudieron encontrar otros dioses. Esto se debe a las restricciones que tiene en el dominio, de lo contrario, la divinidad de la tierra puede retirar directamente su poder del espacio. Luego, desde el momento siguiente, Alan lideró a la multitud y rápidamente avanzó. Cuando todos aparecieron cerca del mundo, todos sintieron el aliento de un tipo diferente de Dios. Y hay tantas auras de dioses y espíritus que son completamente diferentes del mundo en el que se encontraban originalmente. Alan también vio claramente cómo era el mundo frente a él, y todo el continente era una pieza entera. Estaba directamente suspendido en el cielo estrellado y, en cuanto a su tamaño, era al menos 100 veces más grande que el mundo anterior. Annie Cruz, que se han convertido en dioses, también están conmocionados en sus corazones, como si fueran tan pequeños frente al continente. Después de ver el mundo frente a él, Alan sintió en su corazón que hay muchos lugares diferentes en el mundo frente a él. Esto se debe a que el poder divino contenido en el mundo que se avecina parece tener aproximadamente la mitad de la calidad del poder divino del mar original, y también contiene las leyes del cielo y la tierra en su interior. Las palabras que contienen las leyes del cielo y la tierra en el continente frontal también son muy perfectas, y sus dioses de 3 estrellas serán suprimidos cuando entren al mundo. Todos estos son sus propios sentimientos, pero bajo el dominio, todos están encubiertos. Al mismo tiempo, también descubrió que la ley del tiempo pasa más rápido. El mundo donde viven muchos dioses es realmente diferente, pero no sé si hay un imperio dentro.
Alan sabía que había demasiadas criaturas en el continente frente a él, y casi todos se habían convertido en un santo de 5 estrellas. El nivel de cultivo en este mundo es mucho más fuerte que el mundo en el que se encuentra. Alan conocía el motivo del consumo de la ley del tiempo, para evitar que fuera descubierta por la voluntad del mundo. Luego Alan condujo a todos directamente desde el cielo estrellado directamente al cielo sobre el mundo frente a él. El campo también se ha reducido a menos de 100 metros y ha sido envuelto por la conciencia mundial en un instante al entrar al interior. Afortunadamente, el dominio de Alan también es compatible, por lo que no hay necesidad de preocuparse por eso. Cuando descendió, no fue bloqueado por la voluntad del cielo y la tierra, y también ocultó su percepción hacia los alrededores. Vio un imperio desde los alrededores, pero el nombre del imperio era Imperio del Viento. Y el dios en el que creen es el dios del viento. Las estatuas de este dios se han colocado en todas las ciudades. Todos en la ciudad deben ir a orar cuando se levantan temprano y regresan tarde a casa, y aquellos que oran deshonestamente serán maldecidos por los dioses. Parece que los dioses del viento ya han comenzado a condensar el reino de Dios, y no debería haber llegado a los dioses de las 6 estrellas. Alan también supo muchas cosas en un instante confiando en su percepción, incluidas cosas sobre el imperio del viento. También utilizan oro común u otros núcleos de monstruos. En resumen, el valor de los núcleos de monstruos es extremadamente alto. En cuanto al oro, se puede encontrar en todas partes, después de todo, todos se han convertido en dioses. En un solo pensamiento, Alan ingirió directamente el oro debajo de las montañas y lo convirtió directamente en pedazos de ladrillos de oro. Todos también cayeron al borde de un bosque cerca de los monstruos, y el ejército de no muertos y otros podían cazarlos y matarlos a voluntad. Bajas para comprender cómo es el mundo y recuerda mantenerte alejado de los dioses. Alan siempre se siente un poco extraño cuando ve a los seres humanos rezando a las estatuas de cada ciudad, como si le hubieran lavado el cerebro y lo hubieran seducido. Casi todos fueron a orar frente a la estatua y la piedad era completamente diferente al estado habitual. Alan también fue un poco cauteloso al respecto y directamente convirtió la ley del mar en semillas y las dejó caer en los cuerpos de la legión de no muertos y otros. Emperador Alan, no se preocupe, definitivamente completaremos la tarea. El número 1 no muerto entró directamente a la ciudad cercana con el ladrillo dorado condensado por Alan. Afortunadamente, el interior de la ciudad que está lejos del bosque de World of Warcraft está un poco desordenado y es muy fácil mezclarse con el interior. Aquí también puedes mejorar continuamente tu propia fuerza, pero también debes prestar atención a la seguridad. Alan también observó a todos entrar a la ciudad cercana y, con la fuerza del ejército de muertos vivientes, era casi imposible en el continente. Mientras no te encuentres con dioses reales y de medio cuerpo, Alan ya ha sentido el nivel de medio dios de la ciudad cercana. Este tipo de nivel de semidios también parece muy extraño, como si estuviera relacionado con los dioses y fuera mucho más fuerte que los santos. Y todos parecen tener métodos de cultivo específicos, pero el valor de este método de cultivo es realmente demasiado caro. Por supuesto, Alan todavía tiene cosas específicas que hacer. ¿Qué tipo de fuerza es el dios de este lado del mundo? El Imperio del Viento es solo un imperio en el continente y los recursos del Imperio del Viento no son muy buenos. Cuanto mayor sea la fuerza de la persona que ora, más fe podrá aportar y más poderoso será para los dioses construir el reino de Dios. Emperador Alan, ¿qué debemos hacer a continuación? Annie no sabía qué hacer a continuación. Ella misma no se atrevió a liberar todas sus percepciones, por miedo a ser descubierta por los dioses oscuros. Cruise y otros de un lado también miraron a Alan, todos estaban perdidos cuando llegaron al nuevo mundo. Es completamente diferente del imperio Alan y parece seguir siendo un imperio aquí. Por el momento, estamos esperando aquí, y usted también está familiarizado con el poder y las leyes divinas de este mundo. Entonces espere a que la Legión de los No Muertos traiga todas las noticias clave, estas son las más importantes para nosotros. Aunque Alan puede conocer la situación del Imperio del Viento en su percepción, este dios lo descubrirá si es un poco descuidado. Más importante aún, ya ha descubierto el cambio en la divinidad de la Tierra y este tipo de cambio no debería ocurrir. Afortunadamente, Alan es más cauteloso y debe deshacerse de la coerción en la divinidad de la Tierra. Ya lo sentí cuando imprimí la divinidad de la Tierra en el cielo y la Tierra, y parece que no puedo captar completamente la divinidad de la Tierra. Después de comparar la divinidad del mar y la divinidad de la muerte, queda claro que la divinidad de la Tierra es diferente. Afortunadamente, Alan tiene 4 dioses, y si solo domina un dios de la Tierra, nadie descubrirá que está mal en su interior.
Todo el mundo pensaría que este es el caso después de dominar la divinidad. La Legión de Muertos Vivientes solía usar la divinidad del océano antes. En cuanto a la misión del Dios de la Tierra, nunca la completará. En secreto, todavía tengo que encontrar una manera de matar directamente las almas dentro de la deidad de la Tierra y luego controlar completamente el poder de la deidad de la Tierra. Si cae así, será muy bueno para su mejora y, al mismo tiempo, también comenzará a absorber el poder divino y las leyes del mundo la próxima vez. Las leyes aquí se comprenden naturalmente, veamos en qué se diferencian las leyes de este mundo. En cualquier caso, siempre que puedas mejorar tu propia fuerza, es suficiente, y lo mismo ocurre con Krusu y Yanye. Todos también están atrincherados en las montañas y comenzaron a practicar, y las palabras del ejército de no muertos y otros también entraron a la ciudad. De todos modos, después de ingresar a la ciudad, confió directamente en los ladrillos dorados para ingresar a la ciudad. Después de que 100 miembros de la Legión de No Muertos ingresaron al interior, también comenzaron a dispersarse, caminando directamente hacia diferentes lugares de la ciudad. Porque el alcance de la ciudad aquí es realmente demasiado grande, y la ciudad remota aquí es incluso más grande que el Imperio Alan. El no muerto número 1 miró los edificios altos especiales circundantes y la estatua en el centro, y antes de que se diera cuenta, un dios cayó sobre él. Pero fue bloqueado por el poder divino restante de Alan en un instante, y el Undead número 1 encontró que su pecho ardía instantáneamente. Al mismo tiempo, también sabía que el método de conservación del propietario desempeñaba un papel. Parece que esta estatua del dios es realmente demasiado extraña. Justo ahora tenía la sensación de que iba a orar. Solo había un pensamiento en su mente y parecía olvidarse de la misión del maestro. Lo que sucedió hace un momento fue realmente demasiado extraño, el inmortal número 1 no pudo evitar suspirar en su corazón. No me atreví a mirar la estatua y rápidamente busqué hacia adelante y vi muchas tiendas similares en el camino. Pero los más importantes son el Salón de los Dioses y el Salón de los Dioses, y el Salón de los Dioses es el lugar donde están estacionados los caballeros del Imperio del Viento. También es la misma que la función de la mansión del Señor de la ciudad. Undead número 1 sabe que los dioses deberían estar detrás del Imperio del Viento. Las palabras en el templo dado por Dios tienen que ver con los métodos de cultivo de los santos y magos legendarios, siempre que tengas dinero, puedes practicar. Pero, naturalmente, no hace falta decir que los recursos necesarios en el medio deben ser muy exagerados. El inmortal número 1 también entró directamente al salón dado por Dios, y todo el salón dado por Dios estaba muy tranquilo y solemne. Todos los que entraban tenían una doncella que los conducía a las profundidades del palacio que tenían delante. Se trata del método de cultivo que nos dieron los dioses. Necesitas algunas estrellas para el método de cultivo. El número 1 no muerto también miró hacia la estantería, el llamado método de cultivo pesa solo 10. ¿Cuánto necesitas comprar en total? El número 1 no muerto sabía que los ladrillos de oro de su cuerpo no deberían ser suficientes y debería poder comprarlos con el núcleo de la bestia mágica. Se necesitan un total de 500 núcleos de monstruos de 9 estrellas. Después de que la criada escuchó lo que dijo el hombre frente a ella, su corazón fluctuó un poco, porque el valor de todos los métodos de cultivo es realmente demasiado caro. Esos santos ascienden a un nivel y luego matan una gran cantidad de monstruos para obtener el núcleo de los monstruos. Por supuesto, la dificultad en el medio es realmente demasiado alta. Afortunadamente, el método de cultivo puede ser utilizado por 10 personas y luego desaparecerá por completo. 0, pidiendo flores. Al final, apareció una gran cantidad de grupos de mercenarios y todos continuaron cazando y matando a esos monstruos. El número 1 no muerto asintió levemente. Parece que el oro no se puede comparar con el núcleo de Warcraft, y la brecha entre ellos es realmente demasiado grande. El número 1 no muerto también se fue de aquí directamente después de conocer el precio del método de cultivo, y también caminó directamente hacia las afueras de la ciudad. Los 100 miembros de la Legión de los No Muertos recopilaron la mayor parte de la información en una hora, pero tal vez no sea posible hacer algo más secreto. Debido a que les es imposible ingresar directamente al templo de los dioses pueden saber completamente de dónde vienen. 0. Alan y los demás no esperaron mucho y vieron que la Legión de los No Muertos y otros también habían regresado. Emperador Alan, esta es toda la información que hemos recopilado. Estas son las noticias sobre el Imperio del Viento y los imperios circundantes. Alan también leyó todas las noticias enviadas por la Legión de los No Muertos y otros, y supo exactamente cuál era la situación ahora. Este debería ser el lugar donde muchos dioses crían a los seres humanos en cautiverio,
para permitirles desarrollar el poder de la fe. Hay otros dioses en el mismo continente y parece que cada dios tiene su propio lugar. Alan sabía que estos dioses deberían haber sido discutidos y luego divididos directamente todo el imperio. En cuanto al núcleo del monstruo, puedes ir directamente a las montañas para cazarlo y cambiarlo rápidamente por el método de cultivo. Alan también quiere saber cómo es el contenido del método de cultivo, o tal vez tenga algo que ver con las creencias. Es absolutamente imposible entrar a la ciudad sin conocer a fondo el continente. Ya ha visto que la ley del mar ha desaparecido de la legión de no muertos y otros, y debería ser luchar contra la estatua del dios. De lo contrario, la estatua descubrirá los recuerdos de la legión de los no muertos y otros. Además de esto, Alan también sabe por la información que las batallas en cada imperio son casi inexistentes. Parece que hay montañas infinitas y monstruos aterradores en el medio, y realmente es demasiado difícil llegar a otro imperio. Los semidioses del imperio no pueden entrar en otros imperios y los monstruos del medio son realmente demasiado poderosos. Alan también sabía el motivo de esta situación, porque cada dios necesita una gran cantidad de personas. Naturalmente, a los dos imperios no se les permitirá luchar y el territorio de cada imperio es muy grande. Según su percepción, los humanos en el imperio solo ocupan aproximadamente la mitad del territorio de 030. Se puede decir que el territorio del Imperio del Viento es realmente demasiado grande. La Legión de los No Muertos y otros también corrieron directamente hacia las profundidades del bosque de Warcraft. También quieren saber qué tan poderoso es Warcraft en este mundo. Tal vez todos sean monstruos legendarios, pero de hecho, todos se han convertido en santos de 10 estrellas, por lo que los monstruos no son nada para ellos. De hecho, Alan ya sabe cuál es el Warcraft interno confiando en su percepción. El legendario Golden Behemoth y Angel Beast se pueden ver a voluntad. Sintió que estos eran los dioses oscuros condensados, y luego dejó que estos monstruos legendarios se reprodujeran por sí solos. Dejemos que los seres humanos mejoren su propia fuerza con la ayuda de métodos de cultivo y finalmente generen muchas creencias. La fuerza más alta de estas bestias mágicas es solo la fuerza del santo de 9 estrellas, y esos oros legendarios son incluso peores de lo que ofrece el sistema. Alan sabía que el ejército de muertos vivientes definitivamente podría cazar y matar alrededor de 500 núcleos de monstruos, y luego él mismo dio un paso en el aire. El poder de las 4 leyes cayó directamente al cielo y a la tierra, cubriendo las figuras de las personas de abajo. No sé por qué tengo un mal presentimiento en mi corazón, como si estuvieran a punto de ser espiados. El dios del hielo no sabía cuántos lugares equivocados tomó en el camino y también sabía que Alan debería conocerlo. Tú, que tienes 4 divinidades, eres demasiado cauteloso para saber mi paradero. ¿Pero realmente crees que los dioses de 5 estrellas son solo estos métodos? Inmediatamente, no pudo evitar reírse en su corazón, y su figura también apareció en el enorme cinturón de meteoritos frente a él. Dilomo no esperaba que Alan y otros pudieran encontrar este lugar, porque ya pertenece a la Alianza de los Dioses. La zona de meteoritos es un lugar completamente sellado, todos los cuales se utilizan para sellar a los dioses malignos desde fuera del territorio, y también era un lugar fértil en ese entonces. ¿Crees que no tengo nada que hacer si entras en el alcance de la Alianza de los Dioses? No has sido registrado en la Alianza en absoluto, y si te mato, otros no se enterarán. Sabía claramente que los dioses al margen de la Alianza de Dioses eran solo 3 o 4 estrellas, y básicamente estaban ubicados en el reino de Dios. La ley de Dilomo Bin también fue bendecida instantáneamente alrededor del cuerpo y desapareció en el grupo de meteoritos casi instantáneamente. Después de salir del grupo de meteoritos, también vio el mundo continental suspendido en el cielo estrellado. Sintió el aliento de varios dioses 2.7, pero estos dioses no parecían estar en el mundo continental que tenía delante. Estos son los métodos habituales utilizados por sus dioses. Después de dejar el sello de la ley en el continente, basta con absorber la fe. TSK, ustedes son realmente buenos medios, se ha encontrado un continente tan remoto. El mundo que posee es solo la mitad más pequeño que él, pero todas las creencias humanas en él le pertenecen. No tenía ninguna envidia en su corazón, pero tenía que ser más cauteloso en el futuro. Una vez que los dioses descubrieron el problema, no pudo guardar el secreto del ser humano con 4 divinidades. Lógicamente hablando, Alan no pudo unirse a la alianza de dioses en absoluto, porque él mismo tiene 4 divinidades. Después de que la existencia por encima de los dioses de las 6 estrellas se enteró, definitivamente querían tener a Alan en sus manos. Alan miró al cielo por primera vez en el continente, porque podía retrasar el tiempo durante varios años.
Ahora parece que ha subestimado a 05, de todos modos, ya ha suprimido las 4 leyes de antemano. Al mismo tiempo, el dominio también elevó su fuerza a un dios de 4 estrellas, y el poder del dios de 4 estrellas aumentó el poder de las 4 leyes. Una gran coerción cayó directamente sobre el continente, y solo Alan podía sentir esta coerción. Di Luomo descubrió que no parecía haber otros dioses en el continente frente a él, y solo esas estatuas tenían poder divino. Imposible, el resultado de mi deducción es que han entrado en el rey mundial de este continente. Quiero ver hasta dónde puedes esconderte. La ley de un rastro de hielo también se bendice instantáneamente bajo presión, y también es un medio que le pertenece solo a él. Para no ser percibidos por las estatuas de los dioses, de lo contrario los dioses serían proyectados directamente por el poder de la fe. Estaba directamente dentro del alcance de la estatua de los dioses y bendijo directamente la ley al máximo. Alan también descubrió de repente que el consumo de poder divino se estaba acelerando y que las 4 leyes ya habían comenzado a convertirse en escarcha de manera invisible. La ley del hielo también ha caído locamente de él, y él lo tiene muy claro en su corazón. El poder del dios del hielo es absolutamente imposible tener solo este punto, y eso demuestra lo que le preocupa. Deberíamos tener escrúpulos con respecto a esas estatuas de dioses, porque las estatuas de dioses contienen una energía especial. Los dioses también pueden utilizar la proyección de la fe, y Alan es muy claro al respecto. Luego, a partir del momento siguiente, también liberó por completo el poder del dominio, bloqueando directamente la ley del hielo exterior. Después de un día completo de estancamiento, la ley del hielo en el mundo ha desaparecido por completo. Es realmente extraño, ya he usado el máximo poder de la ley. Al mirar el continente frente a él, Di Luomo sintió miedo y realmente quería destruir el continente juntos. Entonces la figura de Alan también se puede presentar a partir de allí, pero él no puede, porque este también es el alcance de la alianza de dioses. Para los dioses de la alianza, no puedes disparar a voluntad, de lo contrario serás atacado por dioses más poderosos 110, casi matándolo directamente en innumerables espacios. Parece que solo puedo esperar. Él cree que Alan debe cultivarse, así como esas legiones de muertos vivientes en sus manos. Di Luomo no pudo evitar burlarse, su figura también entró directamente al continente, y luego sus pensamientos espirituales también irradiaron hacia el cielo y la tierra. Pase lo que pase, Alan debe ser capturado por él, de todos modos, no hay dioses en el continente. Alan pudo ver claramente que el dios del hielo debería haber entrado al continente, pero hibernó en algún lugar de la oscuridad. Tiene claros los medios de los dioses, y lo siguiente que debe hacer es recibir otro mensaje, y es la mejor opción para encontrar otro mundo. Aunque Alan sabía que se había escondido por completo en este mundo. No importa qué método se utilice en el medio, no se puede encontrar su figura. Porque también le es imposible usar muchos métodos directamente, lo que también cambiará la estatua de los dioses en este mundo. Después de la coerción liberada por el dios del hielo hace un momento, puede sentir claramente que lo que existe en la estatua es el poder de la fe. Y con los medios del dios del hielo, debería ser posible destruir este continente, pero al final, no hizo explotar su propio poder. Se puede ver claramente que tiene miedo de algo y Alan también ha pensado en muchas situaciones. Naturalmente, no sabe que detrás de esto existe la alianza de dioses. En el corto periodo de un mes, Alan no permitió que Anya y los demás entraran dentro del alcance del sello, por temor a que el dios se enterara si no tenía cuidado. Anya y Cruz también se adaptaron al poder divino y las leyes de este mundo en un mes y aprendieron mucho sobre sus propias leyes. Especialmente porque han vuelto a imprimir sus divinidades en el mundo, naturalmente no tendrán el mismo efecto poderoso que la primera vez. La velocidad de cultivo de los dos no se puede comparar con la de Alan. Alan tiene un dominio en su cuerpo y su velocidad de cultivo es muy rápida. La Legión de los No Muertos también ha regresado de la lucha en el bosque de Warcraft y también tiene alrededor de 1000 núcleos de Warcraft. 500 núcleos de bestias realmente no son suficientes. Con núcleos de bestias adicionales y ladrillos dorados, el mundo exterior puede hacer demasiadas cosas. Después de ser marcados por Alan, los no muertos entraron directamente a la ciudad e intercambiaron directamente los dos métodos de cultivo. Cuando se intercambió, todos los que estaban alrededor se sorprendieron, porque era miembro de una gran familia y los ojos de la criada estaban llenos de asombro. El Enmortal número 1 llevó directamente el método de cultivo frente a Alan y eliminó directamente los dos métodos de cultivo. Cuando Alan vio los dos métodos de cultivo, descubrió que los materiales condensados por Siben deberían ser leyes y poderes divinos.
Además, con la voluntad de los dioses, se volvió mucho más fácil, y luego Alan llevó directamente los dos métodos de cultivo al campo. Porque ya ha visto la conexión entre el método de cultivo y la estatua, y esta conexión es realmente demasiado exagerada. La expresión de Alan también se volvió un poco fría. Conocer los dioses en los que todos creen definitivamente traerá otros efectos negativos. Luego, a partir de entonces, la velocidad de sus acciones se aceleró, permitiendo directamente que la ley del tiempo lo bendijera. También abrió directamente el método de cultivo del santo, y las escrituras divinas especiales fluyeron una tras otra, convirtiéndose en pequeños renacuajos y queriendo entrar en su mente. Alan bloqueó directamente el texto divino frente a él la primera vez, y también vio claramente, bueno, cómo era el cultivo de arriba. Básicamente, puedes absorber el poder divino del mundo desde el principio y luego agregar oraciones a los dioses para acelerar la absorción del poder divino. Entonces estas palabras divinas pueden cambiar secretamente su voluntad y luego tener una creencia fanática en los dioses. Durante mucho tiempo, nadie ha creído en la estatua, y la aceleración del cultivo humano en el imperio del viento se debe enteramente al dios del viento. Posteriormente, Alan también leyó detenidamente el método de cultivo del mago legendario, que contiene más palabras divinas. Las restricciones de las escrituras también se están volviendo cada vez más poderosas. Quien tiene el talento de un mago legendario es mejor que el talento de un santo. Al final, habrá más creencias y Alan sabe que el llamado método de cultivo es una estafa. Para que muchos seres humanos crean en el dios del viento, es posible que haya dioses en el continente que mencionó Anne. Pero estos dioses ya no deberían estar en este continente. Alan sabía que el siguiente paso era encontrar otro mundo. Sin embargo, sabía que el otro mundo debería deberse al lugar sellado, y la mayoría de ellos se debían a la existencia de dioses malignos. ¿Puedes sentir el aliento del dios maligno? Alan también intentó preguntarle a 917 Bill sobre el pasado y no tenía demasiadas expectativas en su corazón. Este continente ya ha sido ocupado por esos dioses, y es absolutamente imposible que aparezcan dioses malvados en su interior. Pero vio que Bill irradiaba locamente a los alrededores según su propio método especial, y al poco tiempo, también miró a Alan con una sonrisa. El maestro realmente tiene un mundo diferente que sella al dios maligno, pero la respiración es realmente demasiado débil y puede ser difícil entrar realmente al interior para hablar. Bill señaló directamente hacia el núcleo del Imperio del Viento, porque el dios maligno sellado mundo alternativo está en la capital imperial. Una vez cerca del interior, se pueden contemplar numerosas esculturas del dios del viento. Alan no esperaba este tipo de resultado, pero mientras exista este mundo diferente, no hay necesidad de preocuparse por otras cosas. Junto con su comprensión de los dioses malignos y otros mundos, puede entrar completamente al otro mundo y cubrir a los dioses del hielo. Posteriormente, se pueden utilizar todo tipo de métodos con él para mejorar directamente la fuerza de todos y luego explorar en secreto la situación de los dioses. Si quieres conocer los secretos que se esconden detrás, solo puedes acudir a los caballeros guardianes de la capital imperial. Debido a que esos caballeros guardianes deberían haber superado a los santos de 10 estrellas, al menos han alcanzado el nivel de semidioses. Sin los tiempos de los semidioses, es imposible reprimir todo el imperio, y todo el imperio del viento es realmente demasiado grande. Las palabras sobre el método de cultivo en este continente son inútiles y aún debes practicar de acuerdo con mi método. Alan no les explicó nada, solo necesitaba obedecer. La legión de los no muertos y otros también entendieron algo de las palabras de Alan y no preguntaron sobre la situación específica del método de cultivo. Solo se necesita práctica continua para llegar al nivel de semidios lo antes posible. Si sigues el método de Alan, también podrás cultivarte hasta el nivel de semidios lo antes posible. Los grilletes que tenían puestos hace tiempo que desaparecieron y, según sus talentos, todos son muy buenos. Definitivamente es posible seguir ascendiendo al nivel de semidioses, por lo que Alan llevó a todos a avanzar directamente hacia la capital imperial. Cuando Alan caminaba por el cielo junto al dominio, siempre caminaba por las montañas, de lo contrario tocaría esas estatuas. Solo tomó un instante llegar a las cercanías de la capital imperial, y las imponentes y majestuosas murallas de la ciudad estaban grabadas con inscripciones divinas. Me temo que los humanos de este continente no saben lo que significa, pero todos piensan que es un milagro otorgado por los dioses. Cada vez que vean el texto divino, sentirán la presión de los dioses, y entonces todos respetarán a los dioses cada vez más en sus corazones. Alan sabía en su corazón que una vez que practicara ese método de cultivo, después de 10 años, su alma habría dejado rastros de ese dios. Si Alan quiere eliminarlo, no hay manera,
porque ha sido completamente marcado hasta lo más profundo y se ha integrado directamente con el cuerpo. La ubicación del maestro está a unos 10.000 metros del lado derecho de la capital imperial. Bill también dijo con precisión lo que percibió y Alan supo que aún sería útil llevarlo con él. Después de que Bill emergió de la tierra sellada, su fuerza actual se recuperó a la de un dios de 2 estrellas, y la ley de la muerte también se sintió desde. Parece que los dioses malignos fuera del territorio practican la misma ley y los dioses pueden condensarse a voluntad. No hay ninguna restricción en el medio, y Alan de repente se preguntó si podría condensar la ley del fuego. Sin embargo, la ley del fuego habrá que buscarla más adelante. Por ahora, es mejor entrar primero al mundo diferente. Debido a que el dios del hielo llegó a este mundo antes de tiempo, arruinó directamente los muchos planes de Alan. No hay otra manera de entrar en el mundo diferente. Si no entra, no podrá proteger a Anya y a los demás. Dean, se solicita al anfitrión que controle en secreto el imperio del viento y evite el peligro del dios del hielo durante 500 años. Una vez que el anfitrión complete la tarea, el dios de las 6 estrellas será recompensado, un antiguo dios legendario. Después de que Alan vio la recompensa, asumió todas las tareas directamente. ¿Qué representan los dioses en las leyendas antiguas? Es casi invencible en este mundo, y parece que el imperio que ocupa el viento se puede completar. Un rastro de presión en el corazón de Alan desapareció gradualmente debido a las recompensas del sistema. Anfitrión, Alan. Nivel de cultivo, dioses triples, etapa inicial. Artefacto, tridente, pseudo, refinador eterno. 4 leyes, tiempo, tierra, mar, muerte. Avance de la ley, no abierto. Dominio, dominio absoluto. Alan puede ver claramente que el panel del sistema también ha cambiado gradualmente y su propio estado también ha aparecido en él. Es mucho más simple que antes, porque ya ha puesto un pie en el nivel de los dioses. 0. Pedir flores. Los objetos y cosas por debajo del nivel de los dioses no son nada, y el tridente es claramente un arma divina. ¿Cómo es que se convierte en un arma divina falsa cuando se trata del sistema? Parece que los requisitos del sistema son más altos de lo esperado. Pero Alan observó atentamente el progreso de la ley y la parte de atrás aún no se abre. Se podría decir que la ley también tiene un avance en la práctica. 0. Después de ser impresos por la divinidad en el mundo, todos tienen una comprensión simple de la ley, por lo que no hay ningún progreso que hacer. Después de eso, Alan también dirigió directamente a la multitud a alejarse más de 10.000 metros. La velocidad del consumo de poder divino se acelera constantemente y Alan sabe que también hay una conexión con el dios del hielo en el medio. Claramente no fue así cuando llegaron antes, después de que todos llegaron al lugar que dijo Bill. El alcance del dominio también se redujo a 100 metros, cuando Alan miró hacia las montañas que tenía delante. Hay árboles imponentes por todas partes, cada árbol antiguo tiene al menos unos 1000 años y la altura es de unos 700 metros. Si los árboles antiguos se colocaran en el mundo original, al menos serían considerados materiales de refinación extremadamente buenos. Alan miró el bosque frente a él, bendiga sus ojos con poder divino y miró con atención. Toda la cordillera parece no ser diferente de las ordinarias, después de que el poder divino ha caído en el interior. También vio claramente la ley del viento envuelta alrededor de las montañas, la ley del viento no es fácil de encontrar. La ley del viento 647 también ha quedado impresa en el vacío, alcanzando directamente el poder en otra dimensión. Al poder caer al vacío a voluntad, el poder de cada dios es completamente diferente. Si Alan quiere dejar que las 4 leyes caigan al vacío, debe utilizar la ley del tiempo. Tanto en como Cruz también enviaron sus respectivas percepciones y, naturalmente, no vieron ningún movimiento. Sin mencionar ver la ley escondida en el vacío, la ley del viento cubre las montañas todo el tiempo. Sin mencionar la existencia de seres vivos en las montañas, el rostro de Alan se puso serio al respecto. El dios maligno debería ser reprimido por el dios del viento, y parece haber una ley de muerte en el medio que sigue alejándose de él. Maestro, parece que esos dioses pueden haber tenido éxito y pueden usar el sello para extraer la fuente de nuestro cuerpo. La tez de Bill también se puso fea, tal vez porque pensó en algo peligroso e inmediatamente exclamó. Recuerdo que cuando luchábamos contra los dioses, para absorber el origen de los cielos y la tierra, ellos también intentaron absorber el origen de nuestro cuerpo. La batalla entre los dos no comenzó de repente. Es casi imposible para ellos absorber la fuente de la divinidad. Ahora parece que los dioses tienen un nuevo método.
Después de que Alan escuchó las palabras de Bill, ya no le importó, pero era demasiado superficial para absorber el origen de la divinidad del dios maligno. Una vez que obtiene la divinidad del dios maligno, basta con usar directamente el refinador eterno y ningún dios maligno podrá escapar. Alan expandió directamente el alcance del dominio, cubriendo instantáneamente las montañas frente a él y también cubrió el poder de las 4 leyes. Cada ley cayó al vacío, aprisionando directamente la ley del viento. De todos modos, el espíritu del golpe detrás de él no estaba en el continente, y Alan llevó a la multitud al interior de las montañas. Un pasaje simple y simple apareció frente a todos, y el pasaje estaba lleno de textos sagrados y cajas doradas especiales. La ley de la muerte emanó de la caja y Alan intentó directamente absorber la ley en su cuerpo. Después de ser absorbido por el cuerpo divino, parece que no es muy diferente del refinador eterno, pero aún es mucho peor en términos de pureza. Alan también lo tiene muy claro y el efecto del refinador eterno es mucho mejor. En cuanto al interior de la caja, el canal debe ser similar al convertidor. Alan llegó directamente al final del pasillo. Hay patrones simples en la pared, y detrás debería estar el paso al mundo. La ley de la tierra también fue bendecida en su cuerpo, y alcanzó al dios de las 4 estrellas en un instante, y la cadena de leyes también apareció en el vacío. Directamente frente al patrón en la pared e imprimiéndolo, la cadena borró directamente la ley del golpe 1.7 en la parte posterior rápidamente. Si sigues completamente las 4 leyes, no tendrás ninguna calificación para competir y serás tragado directamente por las cadenas de leyes. A Alan no le gusta nada la ley del viento porque en realidad es demasiado débil. La ley del fuego y la ley del viento se encuentran en un estado aplastante al mismo nivel. Las leyes en el muro desaparecieron y el poder divino se vertió directamente en él y luego llevó a todos directamente al mundo. Después de que todos ingresaron a un mundo diferente, la ley de la muerte estaba en todas partes, como si no hubiera ningún poder restrictivo. Con un solo pensamiento, Alan supo que este dios maligno había sido suprimido en el cielo sobre las líneas ley, y debajo había un altar alineado con piedras divinas. El altar siempre está parpadeando y la ley de la muerte sobre el dios maligno en el cielo se elimina constantemente. ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes el método de alejarte de mi fuente. Dibella rugió hacia el fondo con ira, porque la ley de la muerte fue eliminada y era imposible ver quién estaba en el fondo. Presumiblemente debería ser el dios del viento y nadie más puede entrar en este mundo diferente. Resultó ser tu Bailey y te atraparon aquí. 05. La voz de Bill estaba ligeramente agitada después de ver al dios maligno en el cielo, y más sarcasmo en el medio. Después de escuchar una voz ligeramente familiar, Debriel supo quién era, como si esos dioses se llevaran a Bill en aquel entonces. Bill, ya deberías estar muerto, no digas nada más, sálvame rápido. Aunque Debriel no sabía lo que estaba pasando, sabía que Bill venía del mismo mundo que él. Debería salvarlo del altar, y si pasan 100 años, la divinidad quedará completamente destrozada. En ese momento, probablemente estaba a punto de morir y Debriel sabía que era demasiado difícil convertirse en un dios. No quería morir en otro mundo y su propio origen quedó completamente absorbido. No supo cuánto tiempo pasó y nunca volvió a escuchar la voz de Bill, y en algún momento un hombre apareció frente a él. Sí, la fuerza del cuerpo también está en el dios de las 3 estrellas, por lo que debería ser de gran ayuda para mí. Alan también sabía quién era después de pasar por Bill hace un momento, y las 4 leyes también fueron bendecidas en sus manos, y agarró directamente el pecho de Bailey. Bajo la fuerza tiránica de la ley, también entró directamente en su pecho, y Bailey pudo sentir que el hombre frente a él había arrancado la divinidad. Originalmente, la divinidad estaba en la mente, pero el dios del viento la colocó en el cofre para deshacerse de la ley de la muerte y la fuente. Después de todo, Bailey es un dios, y si la divinidad es inmortal, nunca morirá. Bill también vio la condición de Debriel en el cielo y parecía que no podría sobrevivir a las manos del maestro. También está agradecido en su corazón, afortunadamente, es útil para su maestro y su propia fuerza también se ha recuperado en las circunstancias anteriores. También sabía muy bien en su corazón que el potencial de su maestro era más fuerte que esos poderes divinos. El maestro definitivamente puede alcanzar a los dioses de 6 estrellas y puede ocupar un cielo estrellado en este mundo. Después de que Alan tomó su divinidad en sus manos, la puso directamente en el arma de refinamiento eterno. Debriel también comenzó a suplicarle misericordia a Alan, pero sin importar lo que dijera, vio a la divinidad entrar en el contenedor especial. Después de que Alan apagó el Eternal Refiner, su conciencia también quedó en silencio.
En este momento, Divaili también debería estar muerto, y la divinidad comenzó a ser refinada por el refinador eterno. La divinidad de 3 estrellas es lo que Alan no esperaba, y debería poder pasar a la etapa intermedia a continuación, porque debería haber muchos orígenes contenidos en la divinidad. Después de que todos los dioses fueron arrojados al refinador eterno, el dominio también cubrió directamente el otro mundo. El otro mundo parece estar aislado por los dioses del viento, y parece que incluso los dioses de 4 estrellas pueden hacer esto. En este sentido, Alan también sabía que la brecha entre los dioses de 3 estrellas y los dioses de 4 estrellas era muy obvia y era completamente imposible describirla con sentido común. Luego, a partir de entonces, la velocidad de los disparos de Alan también se ha ido acelerando, y la ley de la muerte no aparecerá en ningún rincón del mundo diferente. Las cajas fuera del pasaje también fueron absorbidas por él en otro mundo, y las leyes de la muerte en el interior también desaparecieron. Cuando se abrió la caja, quedó claro que en su interior había una ley de muerte, lo cual fue de gran ayuda para Alan. Bill hizo un buen trabajo y la ley de la muerte contenida en estos 3 recuadros es para usted. Alan sabía que sin Bill no podría obtener la divinidad, aunque la vida de Bill estuviera bajo su control. No le importaba mucho esto, pero Bill directamente se arrodilló ante Alan debido a las 3 cajas. Después de que Bill poseyera la ley de la muerte en la caja, pudo recuperarse al nivel máximo de un dios de 2 estrellas. También está muy satisfecho con este nivel. Después de poder salir de la tierra sellada, realmente no es fácil regresar a la cima del dios de 2 estrellas. A continuación, todos pueden practicar. Hay al menos 1000 piedras sagradas en el altar. A Alan ya no le importaban las 1000 piedras de Dios, simplemente dejó que Anye y otros las usaran para practicar. A partir del momento siguiente, se sentó tranquilamente con las piernas cruzadas en el aire, sellando el dominio lejos de la entrada. Según este tiempo, el dios del hielo debería estar impaciente y también debería conocer el portal de bronce que existe en el mundo fuente. La situación del dios del hielo en este momento es de hecho similar a lo que dijo Alan, y casi ha buscado otros imperios. En el medio solo hay estatuas de los dioses. Si quieres encontrar a Alan por completo, parece que no existe. Al final, retrocedió todas las leyes del tiempo y al final apenas confirmó que Alan estaba en el imperio del viento. Ya he explorado otros lugares, pero quiero ver cuánto tiempo puedes esconderte. ¿De verdad crees que puedes escapar de mí? El corazón de Di Luomo ya estaba lleno de intenciones asesinas, incluso un dios de 3 estrellas se había burlado de él hasta tal punto. Después de que ingresó a la capital imperial del Imperio del Viento, la ley del hielo cubrió el cielo y la ley del tiempo también fue bendecida en su interior. Vagamente sintió la respiración de Alan antes y después, pero aún no podía determinar la ubicación. Parece que hay un poder invisible encubierto, y este poder proviene de las estatuas de la capital imperial. Sabía que si quería encontrar a Alan, tenía que destruir la estatua, pero el impacto detrás de ella era realmente demasiado grave. La ley del hielo. Dejó caer directamente una ola de ley de hielo directamente al cielo y la tierra, y luego un clon débil, del Rey de Reyes, se escondió en el vacío. Crión, ¿todavía te escondes en el vacío con esta identidad o entras al Imperio del Viento? Di Luomo tiene diferentes identidades y, naturalmente, todas están a favor del cultivo de la ley. Según las reglas del cielo y de la tierra, el avatar no puede utilizar su propio nombre. Las leyes del cielo y la tierra no se pueden revertir en la oscuridad, y el método de cultivo del avatar era extremadamente poderoso en la antigüedad. Es hora de explorar la tierra prohibida, porque la misión a distancia está a punto de completarse. Claramente sabía que una vez completada la misión, este mundo sería completamente destruido. Di Luomo miró a su avatar. El avatar también tiene un dios de 3 estrellas, que es suficiente para construir una puerta del cielo estrellado, y luego puede descender directamente con la ayuda de la puerta del cielo estrellado. Di Luomo no se lo tomó en serio pase lo que pase. Luego su figura también desapareció directamente en el aire sobre el continente, y su figura también se movió rápidamente hacia el interior de la tierra sellada. Debe entrar en la tierra prohibida para encontrar sus propias oportunidades, porque esas oportunidades son demasiado importantes para su ayuda. Alan y otros han pasado 2 años completos en un mundo diferente, y el ejército de no muertos también se ha convertido en semidios con la ayuda de una gran cantidad de piedras divinas. En el medio, también es indispensable que Alan convierta la ley en una que pueda absorber la fuente, de lo contrario sería demasiado difícil convertirse en un dios. Al ver que todos los que están frente a él se han convertido en semidioses, también está muy satisfecho en su corazón. El siguiente paso es tener el imperio del viento en tus manos.
Naturalmente, si lo sostienes, no podrás dañar esas estatuas. Una vez que se toca la estatua, las personas en el imperio se darán cuenta directamente y es posible activar directamente el poder contenido en la estatua. Ahora Anye, Afe y Bil son dioses, y todos los demás también han sido ascendidos al reino de los semidioses. Ni Rezar ni Garros pensaron que podrían convertirse en semidioses después de alcanzar el nivel de semidios. Sus propias vidas también han aumentado durante miles de años y saben que todo se debe al poder original que existe en el mundo. Oliver y Marco, ustedes dos entraron directamente a la capital imperial y les daré 2 años para tomar la posición central en sus manos. Naturalmente, te daré la mitad del ejército de muertos vivientes. Alan sabía que los dos eran muy competentes en la gestión y administración del imperio, por lo que naturalmente podían controlar la capital imperial. Aunque hay caballeros guardianes en la capital imperial, debes saber que Alan es un dios de 3 estrellas y puede matarlos directamente con un ataque secreto. Es una lástima que Alan quisiera que Anya hiciera el juramento directamente, porque después de todos los cambios en el mundo. Además, el caballero guardián tiene una fe extremadamente fuerte y puede que sea imposible sostenerla en sus manos. Además, una vez elaborado el pergamino del juramento, los dioses pueden conocerlo. Después de conocer la influencia detrás de esto, Alan también se rindió directamente. Sabía que la tarea asignada por el sistema definitivamente no era sencilla. Los 10 esclavos dioses definitivamente tenían otros medios en el imperio. Cruce, comienzas directamente desde el borde del imperio del viento con otro ejército de muertos vivientes. Usaré la ley para sellar el mundo. Alan ya sabía que casi no habría conexión entre los distintos imperios y que los dos países estaban cubiertos de montañas escarpadas y monstruos. Después de arreglar todo, también volvió a poner su poder divino en el cielo sobre el mundo exterior. La coerción imaginaria parece haber desaparecido y el peligro en la oscuridad ha desaparecido. Pero Alan todavía estaba un poco incómodo, sabía que el dios del hielo nunca se iría así sin más. Debería ser que se colocó un poder especial en el vacío, pero él sabía claramente que este dios tenía un clon. Debería ser para conservar los avatares, y luego debería liberar las cadenas de las 4 leyes. El rostro de Alan estaba aún más frío y luego cayó directamente al cielo sobre el imperio del viento. Los 4 principios comenzaron a buscar continuamente y él quería saber qué tipo de cambios estaban ocurriendo en su interior. La ley del hielo en el medio ha desaparecido y las 4 leyes cubren directamente el mundo. Después de que pasó un tiempo desconocido, Alan también vio claramente que algo aparecía en el vacío. Parece haber una figura en el cielo sobre el imperio, la figura es la misma que la del dios del hielo y la oscuridad también está cubierta por la ley del hielo. Quien le permitió a Alan tener el poder de las 4 leyes y puede descubrir directamente cualquier diferencia entre ellas desde el vacío. ¿De verdad crees que has entrado al vacío y no puedo encontrar tu posición? Alan liberó directamente el poder de las 4 leyes, cubriendo la base original de la ley del hielo. Al mismo tiempo, el poder del dominio también fue bendecido para él, y Crión en la ley no encontró nada malo en absoluto. Después de que Alan vio caer el poder de las 4 leyes, las siguientes cosas se volvieron más fáciles. Lo que más le preocupaba ya desapareció, y el siguiente paso es controlar completamente el imperio del viento en sus manos. Porque las recompensas del sistema son realmente demasiado generosas y recompensan directamente a un dios de 6 estrellas, y también es un dios de la antigüedad. Mientras los dioses usen palabras antiguas, su fuerza será aún más aterradora. Los dioses que vinieron de la antigüedad definitivamente pueden competir con los dioses de esta era. Alan hizo aparecer directamente a Rezar y Garros en el imperio del viento. En cuanto a Marco y Oliver, también entraron a la capital imperial y caminaron directamente hacia el templo de los dioses. Después de explorar el imperio del viento, puedes unirte directamente al interior después de haberte cultivado hasta convertirte en un semidios. Según tu fuerza, puedes controlar mucho poder real. Los semidioses Oliver y Marco pueden resistir la tentación de las estatuas y tienen 4 leyes. Alan también apareció silenciosamente en el cielo sobre la capital imperial, observando a los dos entrar al interior de los dioses. 0. Pedir flores. La legión de no muertos y otros también entrarán al salón de los dioses uno tras otro la próxima vez, y luego reemplazarán el salón de los guardianes con su propia gente. No hay emperador en el imperio del viento, si lo hay, ese dios es el emperador. Marco y Oliver sintieron una sensación de solemnidad después de entrar al templo de los dioses, y un caballero guardián los bloqueó directamente. Este no es un lugar para que pongas un pie. Tengo derecho a matarte si faltas el respeto a los dioses.
El caballero guardián los miró a los dos inexpresivamente, y un rastro de ley apareció alrededor de ellos dos. Dios del viento, somos creyentes devotos y tuvimos la suerte de llegar al semidios mediante el método de cultivo. Marco miró la estatua de los dioses frente a él y reveló directamente un rastro de ley, lo que provocó directamente que el guardia a su lado cambiara ligeramente su rostro. El dios del viento realmente se preocupa por ti. No sabemos cuánto tiempo nos tomó convertirnos en semidios. Con una sonrisa en su rostro, el caballero guardián los condujo a los dos directamente a la estatua del dios frente a él. Baja y limpia, después de ser limpiado por los dioses, te unirás a nuestros caballeros guardianes. Después de que el caballero guardián llegó al frente de la estatua, dejó caer directamente una gota de sangre donada en los ojos de la estatua. Toda la estatua también comenzó a temblar, y dos luces divinas brillaron directamente sobre ellos dos. La llamada luz divina no es más que un poderoso lugar de duda, y también cambió cuando el poder divino entró en el alma 707 de los dos. Alan conservó el método para tragar directamente el poder divino por la fuerza y no causaría ningún cambio en la estatua. Después de un minuto, la luz divina emitida por la estatua se acabó. El caballero guardián sabía que la estatua de los dioses en ese momento era para probar si eran realmente piadosos, ya que los dos no tenían nada que hacer después de que pasó la luz divina. Después, también podrás unirte directamente a nuestros caballeros guardianes. Por supuesto, todavía depende de tu fuerza. Todo en Guardian Knights es para los dioses, siempre que seas lo suficientemente piadoso, puedes ser el líder directamente solo si tienes la fuerza suficiente. Aulodor y Marco siguieron al caballero guardián y se pusieron directamente trajes de armadura especiales, e incluso recibieron un folleto. El folleto dice cómo absorber y usar el poder divino y al final contiene las reglas sobre cómo controlarlo. Las reglas de cultivo internas nos las dan solo los dioses para proteger a los caballeros. Debes ser más devoto a los dioses. Actualmente tenemos 50 semidioses en la Orden de los Caballeros, y muchos de ellos murieron en el proceso de apertura del territorio. Después de escuchar las palabras del guardián, los dos no pudieron evitar reírse en sus corazones, porque todos esos semidioses estaban en las montañas del borde. Afortunadamente, fue el emperador Alan quien les contó muchas cosas, de lo contrario sería imposible saber qué estaba pasando en el Imperio del Viento. Aún no me he presentado, puedes llamarme Taylor. Taylor sabía que los caballeros del guardián no habían tenido sangre nueva durante mucho tiempo. Además, presentó dos semidioses, y los dioses deberían otorgarse muchos fetiches. Después de que Taylor colocó a los dos en la habitación, se fue a toda prisa porque iba a presidir a los dos que se unían a los caballeros guardianes. Parece que están muy ansiosos por los semidioses, así que podemos dejar que el ejército de muertos vivientes entre al interior. No creo que sean necesarios varios años, pero en solo 2 años será suficiente para tener el imperio del viento en mis manos. Alan también vio claramente lo que sucedió en el templo de los dioses. Parece que todas las fuerzas poderosas del imperio del viento están aquí. Pero no es factible matarlos directamente, porque cada uno de ellos tiene un enorme poder de fe. Incluso tiene la huella del dios del viento en su cuerpo, a menos que un pequeño número de caballeros guardianes muera primero. Entonces no correrás ningún peligro, pero la próxima vez, primero deberías enterarte de las noticias del 0.8 Guardian Cavalry Corps. Después de que Alan pasó la información a las mentes de los dos, él mismo apareció en el cielo real sobre la capital imperial. Porque en realidad hay una estatua en el cielo, y también fue descubierta cuando estaba luchando con el dios del hielo. Los métodos ocultos de cada dios son inesperados y esta estatua está escondida en el vacío. Esta estatua parece tener similitudes con el clon del dios del hielo, una vez que ocurre un peligro importante en el imperio de abajo. El dios debe venir directamente y cada caballero guardián puede aportar mucha fe. Sin embargo, Alan de repente pensó que el dios del hielo le tenía miedo a muchos dioses, y tal vez podría ser presentado a los ojos del dios del viento. Introduce directamente las consecuencias de la muerte de esos guardianes a los dioses del hielo. Luego, a partir del momento siguiente, Alan también prohibió temporalmente la estatua en el vacío. Este tipo de prohibición, naturalmente, bloquea algún contacto, mientras la estatua se recupere, él lo sabrá de inmediato. Luego, a partir de los siguientes 05 años, Alan también cubrió la ley sobre el imperio, y las cadenas oscuras también cubrieron las montañas fronterizas. El dominio también cubre todo el imperio al mismo tiempo y también puede proteger a Rezar y Garros. Más de 60 semidioses entraron directamente a la remota ciudad, donde solo existían estatuas simples.
Parece que la mano de obra también es muy tosca, y el siguiente paso es matar a todos los santos de 10 estrellas que están dentro. Después de que Alan dominó el imperio, no necesitaba creyentes devotos y era devoto del dios del viento. El segundo día, el único santo de 10 estrellas dentro de la ciudad también desapareció inexplicablemente. Por supuesto, no causó ningún revuelo, tal vez el santo del destino entró en las cercanas montañas Warcraft. Rezar y Garros también comenzaron a separarse, matando directamente a todos los santos de las ciudades circundantes. Debido a que estos santos son realmente demasiado piadosos con los dioses, siempre que no sean santos de 10 estrellas, Alan tiene otras oportunidades para revertir. Justo cuando Rezar estaba actuando, tanto Marco como Oliver ya se habían unido a los caballeros guardianes. Todos los caballeros guardianes se dividieron directamente en 4 capas, porque la fuerza de los dos era más fuerte que antes, y se agregaron directamente a la segunda capa. Taylor solo estaba en el tercer piso y tenía que obedecer las órdenes de los dos en el futuro. Es una pena que el poder de la fe en el líder de los caballeros guardianes sea demasiado fuerte y lo que hemos creado en nosotros no sea suficiente. Oliver sintió un poco de lástima en su corazón, pero podía saber desde un lado cuán poderoso era el líder de los caballeros guardianes. Pero es simplemente imposible compararlo con los dioses reales. En un mes, los dos no descubrieron demasiados secretos sobre los dioses. Parece que los dioses no han descendido en 1000 años. Parece haber abandonado este mundo y, al mismo tiempo, una gran cantidad de santos en las ciudades alrededor del Imperio del Viento han desaparecido. Algo así es demasiado importante y ha causado pánico entre los humanos de la ciudad, porque solo murió el poderoso santo. En las profundidades del templo de los dioses, el líder guardián Rodney los miró a los dos y les entregó una carta directamente. 320. Una fuerza desconocida parece estar masacrando a nuestros creyentes, y esta tarea está confiada a ustedes dos. No defraudes a los dioses. Rodney no esperaba que los santos de las ciudades circundantes murieran inexplicablemente. También tomó prestado el poder de la fe, pero no encontró nada. Al principio, pensaron que habían entrado en las montañas Warcraft y que no podían competir contra Warcraft en el borde. Incluso si un semidios entra a las montañas, morirá a manos de monstruos, y mucho menos de un santo. Oliver y Marco se echaron a reír cuando vieron la misión en el sobre, porque estaba completamente relacionada con el plan del emperador Alan. Debemos completar la tarea de los dioses y no permitir que los creyentes sacrifiquen en vano. Los dos también tomaron 10 caballeros guardianes y volaron juntos hacia las afueras de la ciudad. No sabían que el camino de la muerte estaba por delante y ahora tenían que obedecer órdenes debido a la identidad de Oliver. Alan también recibió la noticia de Oliver. Parece que esas personas ya han notado los cambios en las ciudades circundantes. Atacar desde la frontera es solo el comienzo de su propio plan y dejar que el ejército de muertos vivientes y otros entren al salón de los dioses. Una vez que las cosas se estabilizaron, llegó el momento de hacer un movimiento. Pase lo que pase, Alan no iría directamente a la capital imperial. Primero mata a los 10 semidioses y Alan podrá sentir la fuerza de los 10 caballeros guardianes del dominio. Se puede matar con un solo pensamiento, pero aún está cerca. Oliver los llevó directamente a montañas remotas. Después de que Oliver escuchó las palabras de Alan, los condujo directamente hacia las remotas montañas de la ciudad. Creo que esos santos deberían haber sido asesinados por monstruos y no habrá otras personas del imperio aquí. Los 10 caballeros guardianes que estaban detrás no dijeron nada y los siguieron directamente a las montañas. Pero después de entrar al interior, hubo un cambio instantáneo y una fuerza tiránica descendió directamente sobre ellos. Bajo el terror, los cuerpos de las 10 personas también se agrietaron gradualmente y finalmente desaparecieron en el mundo, como si nunca hubieran aparecido antes. Emperador Alan, ¿qué debemos hacer cuando bajemos? Oliver y Marco no esperaban que Alan fuera demasiado decisivo cuando disparó, matando directamente al caballero guardián. Que el ejército de la muerte se una directamente al interior. Después de que Oliver y Marco recibieron la orden de Alan, también regresaron directamente a la capital imperial. Rodney los miró a los dos con ira en su corazón. Había un total de 10 semidioses y murieron directamente en las montañas. Después de que entramos en la cordillera, de repente sentimos el enorme poder de la ley de las heladas. Si no hubiéramos escapado rápidamente, me temo que todos habríamos muerto en él. Oliver sacó directamente una piedra con la ley del hielo y, naturalmente, Alan le dio la piedra. De lo contrario, Rodney ya no confiaría en él y Rodney, en el lado opuesto, vio esta piedra.
Lo tomó directamente en su mano y cuando vio la ley del hielo en la piedra, supo de inmediato que habían llegado otros dioses. A juzgar por la apariencia de la ley en la piedra, ha llegado al límite y ha caído en la estatua de la ciudad periférica por el poder de la fe. Una capa de la ley del viento envolvió directamente las montañas circundantes y sintió un toque de la ley del hielo de las montañas. Para la ley anterior, Liao era demasiado débil, casi nada en absoluto, sabía que tenía que hacerlo él mismo a continuación. Ha podido adivinar que la fuerza de este dios ya es muy débil, y una vez que lo mate, podrá convertirse en un dios. Ya veo, los dioses nunca te culparán por este tipo de cosas. Rodney no dijo mucho sobre esto y condujo directamente a todos los caballeros guardianes restantes hacia el borde de la cordillera. Con respecto al cielo de arriba, Alan no esperaba que lo que sucedió en el palacio fuera inesperado, y la esencia quería enviar a todos los caballeros guardianes directamente. Sin embargo, ya he ordenado las pistas del dios del hielo y es hora de actuar. Alan, naturalmente, quiere matar a todos los caballeros guardianes y luego, gradualmente, tomar el imperio del viento en sus manos. Después de que Rodney llegó a las montañas con el caballero guardián, liberó directamente la ley del golpe en su cuerpo. Vagamente vio una figura y un aura divina emanaba de ella. Inmediatamente, la respiración de Rodney también se hizo corta, porque este es un dios real y, en términos de fuerza, ya está muy débil. No esperaba que algún día pudiera matar a los dioses. Rodney no sabía la diferencia entre dioses y semidioses. 830 Los semidioses no pueden salvar la brecha entre los dos en absoluto, por lo que la figura que vio fue, naturalmente, Alan. Morir. Alan explotó todo el poder del dominio sin dudarlo, reprimiéndolo directamente. La gran coerción apareció directamente, Rodney también descubrió la diferencia en el mundo y las leyes que impulsó comenzaron a desaparecer. Parecía que no podía resistir la coerción en absoluto, también vio que era un hombre, y en cuanto al rostro, no podía ver a través de él en absoluto. Miró a su alrededor y esos caballeros guardianes ya estaban inertes en el suelo y sus cuerpos ya no respiraban. Parecía que ya estaba muerto y Rodney sabía que era por la ley de su cuerpo, de lo contrario habría muerto de inmediato. Cuando todos los caballeros guardianes de los alrededores estaban muertos, de repente también encontró a dos personas intactas detrás de él. Eran claramente Oliver y Marco. Antes de que pudiera preguntar, los vio arrodillarse directamente ante el hombre frente a él. Tú. Rodney todavía no sabe lo que está pasando, todo es causado por los dioses frente a él. Es realmente demasiado odioso querer matar a todos los caballeros guardianes. Sabía que los caballeros guardianes eran la base para estabilizar el imperio del viento. Lo que le esperaba a continuación era un poder aterrador e infinito. Alan no lo miró en absoluto, la fuerza de todo su cuerpo era realmente, a fe, demasiado débil. Si no fuera por estabilizar la estatua, lo habrían asesinado directamente en la capital imperial. Justo después de la muerte de Rodney y los demás, la estatua en la capital imperial también tembló levemente, pero luego se calmó. Significa que el dios del viento en la parte de atrás aún no ha reaccionado, pero no le queda mucho tiempo para robar. Dejemos que todas las legiones de muertos vivientes se unan directamente al templo de los dioses. En cuanto a la creencia, naturalmente tengo una manera. Alan sacó directamente la creencia en sus mentes con una mano, mientras todavía estuvieran en el dominio, la creencia también estaba bajo su control. Un gran grupo de creencias blancas se convirtieron directamente en cuentas. Mientras se les pongan las cuentas, las creencias pueden caer automáticamente en la estatua. Por supuesto, se puede bloquear si exploras profundamente, siempre y cuando lo ocultes primero del dios del viento. Después de eso, hizo un movimiento decisivo, destruyendo todas las estatuas en un instante. Marco entró rápidamente a la capital imperial con el ejército de no muertos y nadie encontró nada sobre los cambios en la estatua. Debido a que la velocidad del temblor es realmente demasiado pequeña, si miras con atención, no podrás encontrarla en absoluto. Han pasado 2 días completos y la legión de no muertos y otros han entrado al interior. La legión de los no muertos y otros también tenían cuentas de fe en sus cuerpos, pero Alan les hizo reducir la liberación de la fe. Los caballeros guardianes representaban la mayoría de las creencias, porque ya se habían cultivado hasta el nivel de semidioses y había demasiadas creencias. A lo lejos, en el cielo estrellado que se desconoce a qué distancia, el dios del viento también abrió los ojos desde el vacío. Porque descubrió que los caballeros guardianes parecían haber muerto en un instante y solo 2 sobrevivieron. Pero más tarde, los caballeros perdidos se repusieron, pero la fe generada fue realmente muy poca.
Aunque ese mundo remoto ya no es importante para mí, las palabras de fe siempre son inaceptables. Un rayo de luz en la mano de Drácula entró directamente en el vacío y luego fluyó directamente hacia las profundidades del mundo. A lo lejos, en el imperio del viento, innumerables estatuas comenzaron a emitir un suave brillo blanco, siempre y cuando los humanos enfermos y heridos de la ciudad se recuperaran. Alan también se escondió directamente en la oscuridad, pero con solo un poco de poder divino, y todo fue por la erupción de recuperación de la estatua que provocó el impacto. Desde la perspectiva de los seres humanos de abajo, era porque los dioses les habían retribuido y él sabía que el siguiente paso era ver cuál sería su plan. La primera vez que Drácula llegó directamente al templo de los dioses, Alador también fingió arrodillarse. Dios, finalmente apareciste. Nos encontramos con un dios antes, y él mató a Rodney directamente. Alador también inspiró la cuenta de la fe, y la creencia que se generó cayó en la estatua. Después de que Drácula sintió con precisión la fe pura, supo que el dios no había destruido su imperio, de lo contrario, el semidios frente a él nunca habría sobrevivido. También se volvió claro en su corazón después de que otros dioses actuaron. Al mismo tiempo, Alador sacó directamente el talismán preparado por Alan, que naturalmente estaba incompleto. Mientras el dios del viento lo vea, podrá encontrar el clon de Crión directamente, por lo que no hay necesidad de preocuparse por el resto. Todo está casi bajo su control, y Alan también mira la estatua del dios del derrame cerebral en el interior con una sonrisa. 0, pidiendo flores. Drácula también frunció levemente el ceño después de ver el sello frente a él, y el aura contenida en el interior era claramente el dios del hielo. Sabía que los dioses del hielo también pertenecían a los dioses de la alianza, según esta situación, no es nada en absoluto. Porque mientras entren en la alianza, los dioses no pueden luchar entre sí a voluntad, lo que también pertenece a las reglas de la alianza. 0. La primera vez que Drácula supo que algo más debería haber sucedido en el interior, debería matar deliberadamente a sus seguidores de vez en cuando. Después de todo, todos han alcanzado este nivel y los creyentes mueren cuando mueren. El dominio también emanó de él, se imprimió directamente en el cielo y la tierra, y luego llegó directamente al vacío a través del aliento en el sello. Es solo que hay un aliento especial en el vacío, y una hoja afilada condensada por la ley del viento lo corta directamente. Luego él mismo entró al vacío en un instante y vio una figura directamente. Después de que Crión sintió la ley del viento, también despertó de su sueño profundo. Después de ver al dios del viento frente a él, no supo qué decir, qué pasó afuera. También debes conocer las reglas de nuestra alianza. Al ver que solo había un clon frente a él, Drácula habló con la más mínima crueldad. Naturalmente, estoy aquí para algunas cosas, así que, naturalmente, no tendré nada que ver contigo. Crión no supo lo que pasó, pero aún así suavizó su 053 debido a los 4 dioses. Vete si no tienes nada que hacer, hay otros dioses en todo el continente. El dios del hielo, Drácula, no está en absoluto en su mente, porque en la alianza también hay fuerzas invitadas. Simplemente echó un breve vistazo a los dioses del hielo de la alianza y parecía estar actuando solo. A Drácula no le importaron los planes que tenía en las manos y liberó directamente el aliento del dios de 4 estrellas de su cuerpo. El olor a amenaza ya era muy obvio, y Crión también estaba insatisfecho en su corazón, si no fuera por los 4 dioses, ya habrían hecho un movimiento. Ahora que los dioses del viento ya lo saben, lo siguiente es olvidarlo. Su figura desapareció gradualmente en el vacío, pero todavía había un ministro estrella que permanecía fuera del continente. Una vez que Alan salga del continente, definitivamente descubrirá su paradero y todo seguirá bajo control. Después de que Drácula vio irse al dios del hielo, también quedó satisfecho y no hubo ningún problema en el futuro. Acabo de oír que estaba buscando algo. No queda nada en este continente, solo el dios maligno. En cuanto al dios maligno, ya no le importa. Ahora que ha encontrado más recursos, y es por la estatua que vino aquí, es imposible absorber la fuente. Después de aclarar todo, la figura de Drácula también regresó a la estatua, y todas las visiones en el imperio han vuelto a un estado de paz. Después de que Alador vio desaparecer la brillante estatua frente a él, supo que el plan del emperador Alan había tenido un éxito perfecto. Los dioses del hielo también se han visto obligados a irse, y el siguiente paso es proceder de acuerdo con el plan final y tomar directamente el imperio del viento en sus manos. Alan sabía que lo más importante era borrar todas las estatuas del imperio del viento y luego transformar las creencias de todos. De repente pensó en Anye, simplemente déjelos creer en Anye y también mejorar su fuerza. Porque Anye y Cruz son completamente diferentes a sus métodos de cultivo,
porque no tienen dominios absolutos y necesitan fe para establecer el reino de Dios. En cuanto a la creencia, no importa si es temprana o tardía, no tiene ningún efecto sobre los dioses. A partir del momento siguiente, Alan cubrió directamente el dominio sobre la estatua, porque después de la situación anterior, la creencia en la estatua ha sido mucho menor. El dios del viento no debería tener ninguna capacidad de descender por el cielo estrellado. Si debe descender, solo podrá confiar en las estatuas escondidas en el cielo. Pero esta estatua también ha sido prohibida por él y no hay forma de tener la más mínima conexión con la creencia 0,2 a continuación. Alan también llamó a Anye en el mundo y simplemente le contó el método de cohesión de dominio. Anye no esperaba que Alan le entregara el imperio del viento. Además, la fe en el interior es la clave para el establecimiento del reino de Dios. Cruz por un lado siente un poco de envidia, no está celoso porque hay otros imperios cerca. Alan, naturalmente, tiene ese plan. Después de todo, una vez que el imperio del viento esté bajo su control, las recompensas del sistema serán suficientes para lidiar con todo. Los antiguos dioses de 6 estrellas son suficientes para lidiar con todo. Alan sabe que los antiguos dioses de 6 estrellas son comparables a los dioses actuales de 7 estrellas, por lo que no necesita tomarse nada demasiado en serio. Aunque Alan nunca ha practicado la ley de la fe, tiene su propia comprensión de las palabras de la fe. Por supuesto, si quieres utilizar tus creencias, debes tener un método de práctica, de lo contrario, no podrás utilizar tus creencias a la perfección. Luego, a partir de la siguiente vez, le pidió a Anye que estudiara la estatua de los dioses por sí misma, pero también puso las 4 leyes en su cuerpo para evitar que ella se encontrara en peligro. Quién sabe si hay algún medio para los dioses en la estatua, y Alan ya no quiere preocuparse por eso. Si no puede absorber la fe, solo podrá destruir la estatua en un instante. Anye también sabía lo que quería decir Alan, fue directamente al salón de los dioses y miró la estatua de los dioses frente a ella. La ley de la sabiduría también fue bendecida ante sus ojos. Puede ver claramente que la estatua frente a ella es realmente demasiado débil, porque el poder divino en su interior parece haber comenzado a desaparecer, especialmente a partir de la fe. Innumerables informaciones también seguían cayendo en su mente, y el poder de la divinidad de la sabiduría también irradiaba continuamente en este momento. Alan también vio en secreto lo que le pasó a Anye. Parece que la ley de la sabiduría no tiene ningún medio de dañar, pero también es difícil afectar a los dioses del mismo nivel. Porque el dios de la sabiduría se juega de una manera diferente y quiere mejorar su efecto. Después de que Anye se quedó mirando la estatua frente a ella durante un tiempo desconocido, las leyes de la sabiduría ya habían comenzado a circular. También vio muchas creencias directamente de la estatua y también separó los secretos contenidos en el interior. Alan miró fijamente a todo el imperio del viento, comenzando desde las afueras de la ciudad, y los santos de 10 estrellas del interior estaban todos muertos. Ahora que todo tipo de peligros han desaparecido, es hora de que dé un paso. Los nobles de muchas ciudades ya han descubierto que algo anda mal, incluso los caballeros guardianes que han conocido la noticia en la ciudad. Mientras no sean caballeros guardianes en la capital imperial y su fuerza sea menor que la de los semidioses, estaría bien que Rezar y Garros trataran con ellos directamente. Después de 3 meses, los nobles descubrieron que los caballeros guardianes habían desaparecido gradualmente y todos sabían que deberían haberse producido cambios en el imperio. De lo contrario, es absolutamente imposible que Guardian Knights 947 desaparezca a voluntad. Una muerte así es realmente demasiado impactante para ellos. Debes saber que hay dioses detrás de ellas y las estatuas también tienen el poder de los dioses. La mayoría de los nobles comenzaron a rezar a la estatua de los dioses, y a la mayoría de los plebeyos no les importaban las cosas oscuras. Pero la desaparición de los caballeros guardianes significó que todo el imperio estaba a punto de comenzar a caer en el caos, y ellos también tenían sus propias fuerzas. Alan vio todo en el imperio con sus ojos y pudo ver que parte de la fe cayó directamente en la estatua.